3 meses antes del fin del mundo, alguien emitió una alerta. Probablemente era un hacker de primer nivel, capaz de hacer que en el horario de máxima audiencia, las 8 de la noche, las letras contador regresivo de 100 días hasta el fin del mundo, almacene más alimentos y salga menos se deslizaran por la pantalla de la televisión. Incluso tenía un efecto de luz intermitente, lo que lo hacía extremadamente descarado. En los siguientes días, las tendencias y las noticias en primer plano se llenaron de la noticia, y todos estaban entusiasmados discutiendo. Y el gobierno dio una respuesta rápidamente, diciendo que el autor de la falsa noticia había sido arrestado y que la gente no debía preocuparse. La gente discutió durante un buen rato. Algunos creyeron, otros no, pero con el paso del tiempo, la discusión se calmó. Después de todo, la gente tenía que trabajar y vivir, y nadie iba a gastar demasiada energía en una alerta sin fundamento. Pero yo sí. En primer lugar, siempre he sido una persona muy prudente y que cuida mucho de su vida. En segundo lugar, tengo mucho dinero, muchísimo dinero. Soy hija de desalojo. De mi pueblo natal en el campo heredé 3 grandes patios, casas bajas y una montaña. Justo cayó en el camino de la construcción de un aeropuerto, y de repente, la cantidad en mi tarjeta de banco aumentó con una cifra de decenas, centenas, miles, decenas de miles, cientos de miles, millones y casi 100 millones. Incluso si me quedo sin hacer nada, no tendré que preocuparme por comer y beber en toda mi vida. Además, soy una persona aburrida y sin muchos pasatiempos caros. Simplemente me gusta ver televisión y leer novelas, jugar un poco con las flores y las plantas, y salir a pasear con el perro y comprar comida todas las mañanas y tardes. El perro lo encontré. Era un perro de raza común. De pequeño, se podía decir que era mono, pero cuando creció, perdió su atractivo y adquirió una apariencia un poco torpe. No me gusta el perro. Es ruidoso, come y hace caca, y originalmente no tenía intención de adoptarlo. Pero un día, alguien lo dejó en la cesta de mi bicicleta eléctrica. En aquel entonces, no había recibido el dinero del desalojo y la bicicleta eléctrica era mi principal medio de transporte. De hecho, incluso después de convertirme en una rica, seguía usando esa bicicleta eléctrica. No estaba rota, ¿por qué no podía usarla? Además, las calles del casco antiguo son estrechas y la bicicleta eléctrica es conveniente. Este perro, que estaba en la cesta de mi bicicleta eléctrica, tenía apenas un mes de vida. Sus ojos negros estaban húmedos y me miraba, maullando. Lo llevé y pregunté a todo el mundo, pero nadie quería adoptarlo. Los perros de raza común no valen nada y no tendría futuro si lo abandonaba, así que lo traje a casa. Le puse el nombre de Wankai y lo alimenté sin muchos lujos. Ahora es un perro adulto de 1 año y medio. Después de la alerta, la gente siguió con su vida normal, pero yo me puse a trabajar. Tener mucho dinero me da una gran tolerancia a los errores. Si era una falsedad, ¿qué importaba? ¿No era solo gastar unos millones de euros en renovar un almacén y almacenar millones de libras de alimentos? No afectaría mi vida futura. Aunque era probable que fuera una falsedad, ¿y si era verdad? Yo, una persona que se ha vuelto rica de repente, no sé hacer nada más que tener dinero. Si el fin del mundo realmente llegaba, el dinero sería papel sin valor y yo sería una de las primeras en morir. Mejor aprovechar el valor de este papel y crear una garantía para mi vida futura. Ya tenía un lugar en mente. Una pequeña fábrica de almacenamiento de alimentos congelados, ubicada en las afueras, un poco alejada. Solía trabajar como cobradora en un autobús urbano rural y pasaba por allí todos los días. Encontré al director de la fábrica y le ofrecí un precio muy atractivo. En estos tiempos, el negocio no es fácil. La fábrica estaba apenas sobreviviendo, y cuando me encontró, un tonto dispuesto a gastar dinero, aceptó inmediatamente. El lugar era un poco apartado. Cerca había otra fábrica abandonada. Se decía que en el pasado había sido una empresa líder local, pero luego fue superada por la actualización del mercado y finalmente declaró quiebra y se quedó desierta. Contrató a un equipo de construcción de más de 20 personas. Los maestros eran de fuera de la ciudad y, al terminar este trabajo, podrían regresar a casa para celebrar Navidad con el dinero. Les prometí un salario elevado y les pagué la mitad por adelantado. Con el poder del dinero, los maestros se pusieron a trabajar con entusiasmo inmediatamente. Mis requisitos no eran excesivos. Era básicamente una renovación y refuerzo. No me importaba gastar en materiales, solo quería resultados y eficiencia. Se elevó el muro y las casas, se excavó un pozo en el patio, se compraron una bomba de agua y un generador, se instalaron paneles solares,
Se revisó el sistema eléctrico del frigorífico y se instaló una puerta de metal endurecido, con una espesura de más de 10 centímetros. El maestro de construcción bromeó diciendo que hasta un cofre del banco usaría una puerta así. Yo sonreí, pero no dije nada. Por precaución, también les pedí que construyeran un fogón y un lecho caliente. Pronto haría frío, y si la tecnología fallaba, al menos sabía cómo encender el lecho caliente y no me moriría de frío. Después de la renovación, la fábrica se convirtió en un castillo bien defendido. Las personas dentro podían vivir cómodas y autosuficientes, y nadie podría entrar sin mi permiso. Esta transformación costó mucho dinero, pero no importaba, porque tenía dinero. En este momento, habían pasado 2 meses. En el siguiente mes y medio, tenía que llenar este castillo. Publicé un anuncio en la página web de Noticias Local, diciendo que quería abrir un supermercado mediano y buscar proveedores confiables. En menos de 3 días, los proveedores de aceite, cereales, bebidas, alimentos instantáneos, artículos de uso diario, ropa, hogar, medicamentos, salud, semillas y herramientas agrícolas casi me llenaron el teléfono de llamadas. Siempre que la calidad fuera aceptable, el precio razonable y incluyera la entrega a domicilio, acepté prácticamente todo. El frigorífico estaba lleno de carne y mariscos. Cuando compré la fábrica, el dueño me los dio sin problemas. Aunque eran alimentos congelados, no me importaba. Soy una persona que no tiene muchos requisitos en cuanto a la comida. Además, compré mucha comida para Huancaí, de diferentes marcas, llenando un pequeño almacén. Contador regresivo de 100 días. A las 6 de la mañana, abrí los ojos en la cama. La mañana en el casco antiguo era muy animada. La tienda de empanadas de abajo estaba humeando, y los puestos de aceite de tiras fritas, tortas fritas y tofu con salsa ya estaban abiertos. La gente comenzaba su día de trabajo. El fin del mundo era una falsedad, después de todo. Llevé a Huancaí abajo y, como de costumbre, lo paseé en el parque de enfrente, pero no vi el grupo de ejercicio matutino. El grupo de ejercicio matutino estaba formado por más de 20 ancianos. Todos los días por la mañana, practicaban tai chi aquí, sin importar el tiempo, desde hace años. Le pregunté a una señora que también estaba paseando a su perro. Ella dijo que los miembros del grupo de ejercicio habían sufrido una enfermedad repentina esa mañana y habían sido llevados al hospital. ¿Todos se enfermaron? Me sorprendí. Sí, en la madrugada, las ambulancias los llevaron todos. La señora bajó la voz. Parece ser una enfermedad loca contagiosa. Gritan y aúllan, es bastante espeluznante. Voy a vivir con mi hija por unos días. Me quedé helada. Quizás era demasiado sensible, pero un brote colectivo y el griterío me hicieron pensar inmediatamente en el virus de los zombies. Y hoy era justo el día 100 de la alerta. ¿Habría tantas coincidencias? Después de pasear al perro, volví a casa y abrí la página web de Noticias Local. Me di cuenta de que muchas personas habían experimentado casos de enfermedad loca y que todos habían enfermado en la madrugada de hoy. Revisé y no vi que nadie hubiera relacionado esto con la alerta de hace 3 meses. Así que publiqué tentativamente, ¿recuerdan la alerta del fin del mundo de hace 100 días? Hoy es justo el día 100. 3 segundos después de enviar el mensaje, mi cuenta recibió una notificación de que había sido bloqueada por publicar un discurso inadecuado. Me sentí un poco deprimida. Cerré el ordenador y abrí la aplicación de video en el móvil. La última noticia era que alguien en un gran centro comercial de una ciudad de primer nivel se había vuelto loco y había atacado a los transeúntes. Los comentarios eran variados. La mayoría pensaba que podía ser rabia, pero algunos ya estaban especulando si estaba relacionado con la alerta del fin del mundo. Muchas películas de zombies tenían este mismo patrón. No dudé más y empaqué rápidamente mi equipaje, llevé al perro abajo y me dirigí hacia las afueras en mi nuevo coche. Había poca gente en la calle. No sabía si todos habían percibido este olor extraño y se habían escondido en casa. 1 hora más tarde, llegué a mi destino. Conduje dentro y luego cerré la puerta con llave, encendí las cámaras de vigilancia y la red eléctrica, y revisé detenidamente todos los equipos. Luego me senté en la silla y continué revisando las noticias en línea locales. En solo 1 hora, la situación se había deteriorado hasta el punto de perder el control. Más y más personas se volvían locas. Corrían por las calles, irrumpían en los barrios y atacaban y mordían a cualquier persona viva que veían. La emisora de radio repetía una y otra vez que los residentes debían cerrar bien las puertas y ventanas y quedarse en casa esperando la ayuda. La ciudad entera estaba en caos. La autopista estaba llena de vehículos. La gente quería salir de la ciudad,
pero nadie sabía dónde sería seguro. En un abrir y cerrar de ojos, ya había pasado un mes. En este mes, muchas cosas habían sucedido. Desde que se cayó la red, solo podía escuchar la radio de la capital en la radio para enterarme de las noticias en tiempo real. La radio decía que la propagación del virus era global y que varios países habían sido invadidos. La ciudad en la que yo estaba era solo una existencia insignificante en este desastre. No sabía cuántas personas vivas quedaban en la ciudad ni cómo estaban. Lo único que estaba seguro era que lo único que podía hacer era esperar. No tenía las habilidades del protagonista de una película de fin del mundo, matando zombies con un disparo a la izquierda y otro a la derecha. Yo era solo una persona que se había vuelto rica de repente. Al principio, por seguridad, elegí las afueras. El lugar era apartado y desolado. En las cámaras de vigilancia, solo se veían gorriones volando y cayendo todos los días. Los suministros en el almacén eran muy abundantes. Según mi consumo personal, no habría problemas durante 3 o 5 años. Lo único lamentable era que no había verduras frescas. Pero no importaba. Cuando llegara la primavera y hiciera más calor, podía arañar la tierra del patio y plantar mis propias verduras. En el almacén había muchas semillas, rábanos, coles, guisantes. Plantar verduras era sencillo. Los días en los que no podía salir eran aburridos, pero al menos tenía a Wankai conmigo. Su cara de perro ahora me parecía más amigable. Ahora ya era invierno profundo y la temperatura era de alrededor de 5 grados bajo cero. Mi generador funcionaba normalmente y no había problemas con la calefacción y la electricidad. La vida era bastante cómoda. Busqué 2 rabos de pollo en el frigorífico. Uno lo cociné con papas y el otro lo herví para que fuera la cena de Wankai. La radio emitía la emisión matutina repetida. Decía que se habían construido bases de acogida para humanos en la capital y otras muchas ciudades, y que a continuación se enviaría a voluntarios a buscar sobrevivientes en todo el país. Debo decir que el gobierno fue muy rápido. Pero no tenía muchas esperanzas. La ciudad en la que estaba era solo una ciudad de segundo nivel normal. No sabía cuándo llegaría nuestro turno, y menos aún considerando que me había escondido en estas afueras desérticas. Probablemente necesitaría una búsqueda exhaustiva para encontrarme. Además, ¿la vida en la base de acogida sería mejor que ahora? ¿En la base de acogida, tendría suficiente comida para llenar mi estómago? No necesariamente. Al pensar en esto, me relajé de nuevo. De noche, cayó una gran nevada. El viento chillaba y hacía que las ventanas se estremecieran. En la distancia, parecía haber un aullido de animales. Me desperté sobresaltada y lo primero que hice fue mirar las cámaras de vigilancia. En la pantalla de la cámara, había varios zombies vagando fuera del muro. No sabían que los había atraído. Aunque no podían entrar, se quedaban olfateando y no se iban, rondando cerca. Me pusieron los pelos de punta. Los zombies no vendrían aquí sin razón. Su característica es perseguir a los vivos, lo que significa que había alguien vivo cerca y que probablemente ya nos había descubierto. No exagero cuando digo que ahora temo más a los humanos que a los zombies. Desde el fin del mundo, casi 2 meses habían pasado. Hacía frío y el entorno de supervivencia era tan difícil que cualquier persona que hubiera sobrevivido hasta ahora no era de fiar. Para una persona así, acabar conmigo sería tan fácil como aplastar una hormiga. Miré fijamente la cámara con precaución y pronto vi en la pantalla al intruso no deseado. No se podía ver bien su aspecto. Solo se podía determinar que era un hombre por su cuerpo. Estaba completamente cubierto y se estaba sentado en el muro, con la densa red eléctrica debajo de él. Me quedé boquiabierta. ¿Este hombre no temía la electricidad? Después de trepar el muro, cayó al patio con un golpe y no se movió durante mucho tiempo. El muro renovado tenía unos 7 u 8 metros de alto. Sospeché que se había matado al caer. Pero esta era una buena oportunidad. Con la habilidad de trepar una pared alta a mano, en un estado consciente, seguramente no sería su rival. Le quité la chaqueta y registré detenidamente su mochila y bolsillos. Un encendedor, un cuchillo, un hacha manchada de sangre, 2 rollos de cuerda, una bolsa de fideos instantáneos, una caja de chocolate abierta y media botella de agua mineral eran todos sus pertenencias. Este hombre era más joven de lo que esperaba, apenas 21 años. Tenía la piel blanca y era alto. No estaba muy sucio y parecía un estudiante universitario culto. Pero no me relajé. Lo amarré con un nudo de matanza de cerdo, el tipo que se usa en el pueblo para amarrar a los cerdos durante el Año Nuevo, y lo até a la columna del salón.
Este nudo se apretaba más cuanto más se resistía, así que no me preocupaba que escapara. Luego, traje una silla y me senté lejos enfrente de él, esperando que se despertara. Wang Kai también se quedó sentado al lado. Era un perro de raza común en su plenitud, y cuando mostraba los dientes, tenía un aspecto algo feroz. Me daba valor y aumentaba mi autoridad. Después de aproximadamente media hora, el hombre se despertó. Al principio, probablemente estaba confundido y no sabía dónde estaba. Cuando vio claramente, mostró una expresión de sorpresa. Lu Fanfan. Al ver mi expresión sorprendida, se apresuró a decir, soy Jian Chi. Jian Chi. Del grupo 3. Yo seguía sin decir nada. Jian Chi miró alrededor y luego dijo con una expresión de comprensión, no me sorprende que no me conozcas todavía. Me sentí más confundida, pero mantuve una expresión impertérrita. ¿Te has dado un golpe en la cabeza y te has vuelto tonto? Jian Chi negó con la cabeza. Es normal que no me confíes. Aún no me conoces. Me llamo Jian Chi, tengo 21 años y ahora soy un refugiado huyendo del peligro. Te conozco. Te llamas Lu Fanfan, tienes un perro llamado Wang Kai que casi tiene 2 años. Tu pueblo natal es Ansuikun en la montaña de Dava, y luego te mudaste a la ciudad B. Eres hija de desalojo y recibiste. Vale, no digas más. Lo interrumpí, ¿de dónde sabes todo esto? Todo lo que Jian Chi dijo era correcto. ¿Quién era él? ¿Por qué conocía mejor mis datos personales que la policía? Jian Chi dijo con una actitud muy sincera. Todo esto me lo dijiste tú. No tengo malas intenciones. Realmente no soy un malvado. ¿Recuerdas la alerta antes del fin del mundo? Fue yo quien la envió. Le pregunté, ¿cómo sabías que el fin del mundo estaba llegando? ¿De dónde obtuviste la información? Jian Chi dijo, puede que no me creas, pero soy un reencarnado. Lo sé tan bien porque lo experimenté en una vida anterior. Luego morí y me encontré de vuelta antes del fin del mundo. Eres bastante tonto, entonces. Lo insulté, incluso con una segunda oportunidad, no pudiste aprovecharla y estuviste huyendo por todas partes. Eres peor que yo. Jian Chi suspiró, después de enviar esa alerta, fui perseguido y me tuve que esconder durante un buen rato. No tuve tiempo para prepararme. Luego, me miró con los ojos brillantes, pero no esperaba encontrarte aquí. Me hizo sentir incómoda con su mirada. Reorganicé mis pensamientos y le pregunté, dices que eres un reencarnado. ¿Cómo muriste? ¿Fuiste mordido por un zombi? Jian Chi negó con la cabeza, no. Me escondí en la ciudad durante casi un año. Luego, la base capitalina buscó sobrevivientes y tú y yo éramos sobrevivientes de la ciudad B. Imposible. Dije con firmeza, yo, una persona tan inútil, no podría sobrevivir ni siquiera 6 meses. Jian Chi se rió sin ganas, es verdad. Te escondiste en un pequeño supermercado y pasaste un mejor momento que yo. Luego, ambos fuimos a la base capitalina, pero la vida allí no era fácil. No había suficiente comida y solo podíamos comer hasta estar medio llenos. Como yo había supuesto. La intención del gobierno de buscar sobrevivientes era buena, pero después del fin del mundo, la comida era escasa y no era fácil llenarse el estómago. Incluso en la base, solo los capaces obtenían más. ¿Y luego? Después, fui enviado a buscar suministros y, accidentalmente, me caí de un edificio y me maté. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta antes del fin del mundo. Lo escuché como si fuera una historia y luego negué con la cabeza. Esta lógica no es muy razonable. Según la trama de novelas o películas, solo las personas con un hondo deseo pueden reencarnarse. Y si lo que Jian Chi decía era verdad, incluso si volvió a vivir, no había mejorado su situación, lo cual no tenía sentido. Le pregunté cuáles eran sus planes siguientes, si iba a la base de supervivientes. Si realmente era un reencarnado, en esta vida sería como un profeta para los demás. Jian Chi dijo con cautela, ¿puedo trabajar para ti y que me des de comer y un techo? Pude entender su estado de ánimo, pero no estuve de acuerdo. La razón era simple. Jian Chi era un hombre adulto y yo era débil físicamente. No le confiaba. Le dije directamente el motivo. Jian Chi hizo una mueca triste. Bueno, ¿por qué no me rompes la pierna? Así no podré vencerte. Me dio un respingo. Era una idea, pero no podía hacerlo. Nos quedamos mirándonos durante un rato. Luego, Jian Chi pensó en otra idea y preguntó, ¿tienes una motosierra? En realidad, había una.
La gente de la tienda de materiales agrícolas había enviado un lote y estaba en el pequeño almacén. Elegí la de mayor potencia y la encendí. El diente de la sierra se ponía en movimiento con un sonido estridente. Ningún ser vivo se atrevía a acercarse a menos de 3 o 5 metros, incluso Wang Kai se escondió al lado. Con esta arma de gran poder como garantía, me sentí un poco más segura y le pregunté qué podía hacer por mí. Qianchi dijo que antes se dedicaba a la informática y sabía un poco. Era, más o menos, un tipo de técnico. Puedo ayudarte a modificar la red eléctrica. Probablemente te han engañado. Esta red eléctrica es buena para atrapar conejos, pero no para detener a personas. Pensé que eso explicaba cómo había podido trepar el muro. Y hay otra cosa más urgente. Qianchi dijo, ¿puedo ir al baño primero? Estoy a punto de no poder aguantar. Toda persona tiene necesidades fisiológicas, así que lo comprendí. Pensé un momento, luego tomé la motosierra en la mano y desaté el nudo de matanza de cerdo. Tan pronto como se desató la cuerda, Qianchi se movió y luego mostró una sonrisa triste. Realmente lo predije con mi boca de mal agüero. Qianchi se había roto la pierna. Qianchi había llegado huyendo con muchas heridas, pero la más grave estaba en la pantorrilla, enrojecida, morada y hinchada. Solo con tocarla un poco, él gritaba de dolor. Yo ya había dicho que el nuevo muro tenía unos 7 u 8 metros de alto. No era un superhéroe para caer sin herir. Qianchi se fijó la pierna herida y hizo unos muletas con 2 palos de escoba. Según él, en su vida anterior, había aprendido prácticamente todo mientras sobrevivía en el fin del mundo. Qianchi modificó la red eléctrica, reconfiguró las cámaras de vigilancia e incluso reparó la luz rota en el rincón del patio. Con dificultad, se arrastraba con el pie herido, esforzándose por demostrar su valor. Calenté los rabos de pollo y papas que quedaban en la olla y se los di a él. Qianchi comía con el arroz, con lágrimas en los ojos. Le advertí, vamos a quedar claros. Todos los suministros aquí son míos. Si quieres usar algo, debes pedir mi permiso. Qianchi asintió como un caracol. Qianchi dijo que 3 meses después del fin del mundo, habría una primera oleada de zombies. Esta oleada de zombies ya había desarrollado el olfato y, una vez que olfatearan el aliento de los vivos, atacarían frenéticamente. Con nuestra defensa actual, no podríamos resistir. No creía que él me estuviera mintiendo en esto. Él había elegido quedarse aquí, así que éramos 2 pájaros en la misma cuerda. Mentir no le beneficiaría. Qianchi propuso excavar un foso alrededor de la fábrica y echar gasolina en el perímetro. Por un lado, podía bloquear el olfato, y si los zombies llegaban, también podría ser una defensa. Era difícil excavar un foso en un día con hielo y nieve, pero Qianchi estaba muy confiado. Así que todos los días salía a excavar el foso y Wang Kai también salía a vigilar. Un hombre y un perro cooperaban muy bien. Qianchi le gustaba el perro y Wang Kai se hizo amigo de él en pocos días, meneando la cabeza y siguiéndole a los pies. Lo observé con desdén y pensé que este perro no tenía principios. Pero era bueno que alguien estuviera trabajando. Si fuera yo, no tendría el valor de salir de la puerta. La comida del mediodía era todavía rabos de pollo. Quedaban más de una docena del paquete que se abrió la última vez. Esta vez los cociné con rábanos. Después de comer mi ración, llevé la comida al hombre y el perro que estaban afuera. Qianchi estaba sentado al lado del gran foso. El pequeño robot que había ensamblado con chatarra estaba trabajando. Aunque parecía a punto de desmoronarse, trabajaba rápidamente. Él dijo que era un programa muy simple, no era nada, solo el tipo que podría llegar a los primeros 3 lugares en un concurso de ciencia y tecnología para niños. Pero yo pensé que con esa capacidad, probablemente podría vivir bien en la base de acogida. Me acerqué con el plato. Qianchi estaba acariciando la cabeza del perro y hablándose solo, Wang Kai, ten más cuidado. No te dejes comer como en la vida anterior. ¿Alguien se comió a mi perro? No me gusta el perro. Lo adopté por necesidad y todavía creo que es molesto tener un perro. Pero al oír que alguien se lo había comido, me entró un fuego en el cuerpo. ¿Quién lo hizo? Qianchi guardó silencio durante un rato y luego dijo, Inkexin. Este nombre era desconocido para mí. Estaba segura de que en mis 23 años de vida, no había conocido a nadie llamado Inkexin. Le pregunté si había hecho algo para molestar a esta persona. Qianchi dijo que no. Le pregunté entonces si Inkexin era una mala persona por naturaleza, odiada por todos, incluso los perros. Qianchi dijo que tampoco. Entonces, ¿por qué se comió a mi perro sin motivo aparente?
Wang Kai era simple de mente y tenía un gran apetito. Se había alimentado bien y tenía un cuerpo fuerte, probablemente pesaba unos 50 o 60 libras. Si se lo hubieran cocinado, habría sido suficiente para 2 grandes ollas. En realidad, al pensar bien, llevar un perro a la base de acogida no era una buena opción. Cuando no se puede llenar el estómago, incluso las personas pueden convertirse en comida, cuanto más un perro. Probablemente en mi vida anterior no tuve otra opción. Le pregunté a Jian Chi, después de que se comiera a mi perro, ¿no hice nada para vengarme? Jian Chi dijo que no. Creo que estaba mintiendo. Yo, aunque no me considero una mala persona, soy alguien que no olvida un agravio. Antes de la demolición del pueblo, trabajaba como cobradora en un autobús rural. Por comodidad, compartía un alojamiento con otras personas en el casco antiguo. Luego, el dueño del alojamiento quería vender la casa y yo tuve un ataque de apendicitis y me operé. Volví al pueblo para recuperarme. Luego, se extendió por el pueblo que yo era la amante de un rico empresario en la ciudad y que la esposa principal me había golpeado hasta provocar un aborto, y que por eso me había escondido en el pueblo. La trama era muy detallada y se extendió rápidamente. Quienquiera que no supiera, hubiera pensado que estas personas habían visto todo con sus propios ojos. Yo sabía quién había dicho eso. Era la vecina de la izquierda. Ella había venido a verme. Decía que era una visita, pero con las manos vacías, sus ojos pequeños brillaban con curiosidad, ansiosa por sacar algún chisme de mí para hablarlo detrás de mi espalda. Estaba segura de que era ella porque había hecho esto muchas veces y había sido pillada en flagrante más de una vez. La observé con desdén. Cuando me recuperé un poco, lo primero que hice fue llenar una cubeta de excrementos. En el mediodía, cuando había mucha gente en la plaza, ella estaba hablando de chismes con otros, muy animada. Le eché la cubeta de excrementos encima de la cabeza. Casi se volvió loca y llamó inmediatamente a la policía para arrestarme. Cuando llegó la policía, hice un escándalo, gritando que una mujer que ni siquiera había tenido novio había sido difamada y que mi honor estaba en peligro, que no quería vivir más. ¿El chisme no tiene consecuencias? Que me paguen daños y perjuicios. Al final, el asunto se resolvió con un acuerdo mediocre, donde cada uno se dio un paso atrás. Pero todo el pueblo sabía que ella se había comido un bocado de excrementos y a menudo alguien la bromeaba preguntando cómo era el sabor de la mierda. En un pueblo donde no hay mucho entretenimiento, probablemente se hablará de esto durante 10 años. Soy así. Parezco amable, pero tengo un carácter impaciente y no olvido un agravio. Mis padres murieron temprano. Si fuera débil, no habría podido conservar 3 grandes patios y una montaña. Así que cuando Jian Chi dijo que alguien se había comido a mi perro y yo no había hecho nada, a menos que estuviera mintiendo, había algo más detrás. Agarré la cabeza de Wang Kai y la sacudí. ¿Escuchas? Ten cuidado con esta persona. Quiere comerte. Wang Kai pensó que estaba jugando con él y movía la cola como un helicóptero. Perro tonto. Comer su carne probablemente haría que me volviera tan tonto como él. Jian Chi dijo que 3 meses después del fin del mundo, habría la primera oleada de zombies. En ese momento, los zombies ya habrían desarrollado el olfato y seguirían el rastro de los vivos sin descanso. Le pregunté si, según lo que decía, habría una segunda y tercera oleadas. Jian Chi dijo que sí. En la segunda, los zombies desarrollarían velocidad. Su velocidad de movimiento aumentaría y los humanos no podrían correr más rápido que ellos. Sin transporte, sería una senda sin salida. Quedé boquiabierta. Esto era demasiado injusto. Los zombies ya no se cansaban, y con la adición de velocidad, ¿los humanos todavía tenían alguna posibilidad de sobrevivir? Si los zombies son tan fuertes, ¿cómo defiende la base de acogida? ¿No habrá alguien que haya desarrollado superpoderes? Jian Chi se rió. ¿Cómo es posible? Incluso si los humanos fueran a evolucionar, no sería en 1 año o 2. El pequeño robot excavaba el foso rápido y bien, consumiendo solo 1 kilovatio hora por hora. Vi el bidón de diésel al lado y le pregunté qué pasaría si el gasolina y el diésel se evaporaban y el olfato se perdía. Jian Chi dijo que no. Este método fue obtenido después de múltiples experimentos en la base de acogida. Luego, cuando salían a buscar suministros y limpiar el campo de batalla, siempre llevaban consigo una botella pequeña de gasolina. La pintura también funciona, pero cuando se seca, el efecto disminuye. Mejor un efecto disminuido que nada. Lo anoté bien en mi mente. Jian Chi se preocupaba mucho por el proyecto de defensa. De día,
Salía con el pequeño robot a excavar el foso, y de noche, volvía y seguía estudiando cómo utilizar las condiciones actuales para establecer otra línea de defensa. Me gustaba apoyar en cosas que fueran beneficiosas para ambos. Qianchi había experimentado la oleada de zombies y sabía lo aterrador que era. En los días que había vivido aquí, Qianchi se comportó muy bien. La mesa de recepción en el salón era todo su área de actividad. Cuando no salía a excavar el foso, Qianchi se dedicaba a trabajar en sus inventos sobre la mesa. Por la noche, se enrollaba en una manta y se dormía directamente en la silla reclinable. Su herida en la pierna era más grave de lo previsto. Se dice que una herida en los tendones y huesos requiere 100 días de curación, y mucho menos con las escasas condiciones médicas que teníamos aquí. Los medicamentos que había almacenado eran solo medicamentos no prescriptivos comunes de la farmacia. Además de aliviar la inflamación y el dolor, no servían de mucho. Era una lástima que un joven tan prometedor pudiera terminar cojeando. Pero Qianchi aparentemente no se preocupaba por eso. Estaba lleno de energía todos los días. Me pidió una silla de ruedas eléctrica y se movía por todo el salón. Además, se tomó un tiempo para hacer un perro mecánico pequeño, diciendo que era para que Wankai tuviera compañía. El perro mecánico estaba muy feo. Si no fuera por el ladrido, ni siquiera habría podido reconocerlo. Pero Wankai lo adoraba y se ponía a dar vueltas alrededor de él, agitando la cola frenéticamente. Verdaderamente un perro tonto. Consulté el calendario y vi que era el último día del año lunar. Para los chinos, este día es sin duda muy importante. Qianchi se puso seriamente y dijo que esa noche habría una gran nevada y luego una oleada de zombies se apoderaría de la ciudad. Como si fueran palabras de profeta, apenas había terminado de hablar cuando comenzó a nevar suavemente afuera. Esta era la tercera gran nevada desde el comienzo del invierno. Le pregunté a Qianchi cómo había sobrevivido a la oleada de zombies en su vida anterior. Dado que era delgado y débil y estaba solo, no debía haber sido fácil. Qianchi dijo que al principio estaba en su casa. Era medio nerd y tenía algo de comida almacenada. Luego, se aventuró a buscar provisiones en las casas de otros vecinos del vecindario y consiguió suficiente para comer durante varios meses. Tenía solo un paquete de raviolis congelados. Quería guardarlos para celebrar el Año Nuevo, pero justo cayó la oleada de zombies y casi me muero en la víspera del Año Nuevo. ¿Conoces el gran reloj de la ciudad B? Me escondí en la cima durante 3 días y solo sobreviví gracias a mi fuerza interior. Yo conocía el gran reloj. Era un edificio emblemático de nuestra ciudad de segundo nivel, con más de 90 metros de altura. Debido a su antigüedad, las escaleras estaban deterioradas y la puerta siempre estaba cerrada con llave. Los padres no permitían a los niños jugar cerca. Realmente era un buen lugar para esconderse. ¿Y yo? ¿Dónde me había escondido en mi vida anterior para sobrevivir a esta terrible oleada de zombies? Según las pistas que Qianchi me había dado, reflexioné detenidamente y pensé que el pequeño supermercado de que él hablaba debía ser la tienda de conveniencia de enfrente, o más bien, una tienda de barrio. Había muchas de estas en el casco antiguo. En un rincón de un callejón serpenteante, había una ventana de madera con la pintura que decía tabaco, alcohol, té y dulces. Era un local de solo unos metros cuadrados. Supuse que era esta tienda porque al salir del callejón había una estación de servicio grande. El olfato de los zombies era interrumpido por el olor, y por eso pude sobrevivir. Fue un golpe de suerte divino. Qianchi se preocupaba mucho por el proyecto de defensa. Además de excavar el foso, enterró muchas minas caseras en el perímetro exterior. Estas minas terrestres tienen un poder de destrucción moderado, pero el olor de la pólvora es muy fuerte y puede confundir el olfato de los zombies. Qianchi bromeó diciendo que al menos mis piernas y mi cuerpo estaban sanos y que, si fuera necesario, podía salir en coche, mientras que él, un discapacitado, si no podía defender el lugar, solo podía esperar a morir. Le dije bondadosamente, si llegara a ese punto, por el hecho de que Wankai te guste, te llevaré contigo. Qianchi se emocionó y comió 2 platos más en la cena. Bueno, mejor no haber dicho nada. La oleada de zombies se produjo en la madrugada. Incluso desde las afueras, se podía ver la luz de lejos y se podía oír vagamente el aullido de los zombies. Muchos chinos tienen la costumbre de almacenar comida. 3 meses después del fin del mundo, seguro que había muchos sobrevivientes en la ciudad, pero después de esta oleada de zombies, no sabía cuántos de ellos sobrevivirían. Qianchi no durmió en absoluto y se quedó vigilando la pantalla de la cámara. Le dije, tal vez deberíamos hacer turnos. No podemos estar despiertos todo el tiempo. Qianchi negó con la cabeza y dijo que no,
que si algún zombi descubría este lugar, se reuniría rápidamente en cuestión de segundos y temía que no tuviera tiempo de reaccionar. Le dije que incluso si lo descubría a tiempo, ¿qué podía hacer? ¿Salir a luchar contra él? Qianchi sonrió con misterio y dijo en un tono bajo, mira esto. Ajustó el ángulo de la cámara y apareció una fila de agujeros densos en la pared. Qianchi presionó una tecla del teclado y una flecha salió disparada del agujero y se clavó firmemente en el suelo endurecido por el frío. Hecha con un pincho de barbacoa. No se puede decir que sea fácil hacer muchas, pero una o dos no son muy difíciles, solo que es difícil apuntar a la cabeza. De repente, sentí que mi motosierra quizás no tuviera más sentido de existencia. Estos tipos de tecnología son realmente geniales. Pero, volviendo a la idea, ¿un Qianchi tan listo realmente se cayó de un edificio y se mató por accidente? Al amanecer, también aparecieron zombis congregados en las afueras. Pero por la dirección en que se movían sin rumbo, parecía que no habían descubierto que había dos humanos y un perro vivos justo debajo de sus narices. De vez en cuando, había alguno que se acercaba, pero era decapitado por Qianchi con un pincho de barbacoa o se tropezaba con una mina terrestre y explotaba. Este tipo de cosa era realmente tenaz. Aunque estaba partido en dos, todavía podía arrastrarse y dejó un montón de tripas y vísceras por el suelo. Era realmente aterrador y asqueroso. Agarré a Wan Kai por la oreja y le dije, en el futuro, no traigas nada raro, o te pondré un bozal. No estaba segura de si mi corazón podría resistir si un día traía un brazo o una cabeza. Busqué algunos paquetes de raviolis congelados en el frigorífico y los cociné. Los dos y el perro celebramos el año nuevo. Qianchi se comió con satisfacción y dijo que era mucho mejor que en su vida anterior. En aquel entonces, se escondía en la cima del reloj, helado y con la mente confusa, todavía pensando en cómo sabrían los raviolis de res que no pudo comer. Para ser honestas, realmente admiro a Qianchi. Después de experimentar el terrible fin del mundo y vivir de nuevo, cualquiera priorizaría su propio bienestar, o al menos el de sus familiares y amigos cercanos. Pero él emitió una alerta a todos y fue perseguido por todo el país, casi perdiendo la vida. Le pregunté si se arrepentía, y dijo que no, porque seguro que había muchas personas como yo, que aunque siempre somos un poco paranoicas y amantes de la fantasía, en los momentos cruciales podemos salvar nuestras vidas. La gente, siempre es fácil influenciarse. Incluso si cuando van a la tienda de comestibles compran una bolsa más de arroz o una bolsa más de fideos secos, mi alerta no será en vano. Además, hacer el bien tiene su recompensa. ¿No me he encontrado contigo? Sonrió con más orgullo, pero yo pensé que era un poco demasiado presumido. Si hacer el bien tiene su recompensa, entonces, ¿qué clase de recompensa es romperse una pierna? Qianchi sacudió la cabeza sin preocuparse, romperla no es perderla. Incluso si la perdiera, se puede reemplazar con otra cosa. El cuerpo es débil, pero la tecnología puede elevarlo. No supe qué decir. El día siguiente, llegó el pico de la oleada de zombis. El ejército de zombis pasaba por fuera y de vez en cuando se oía el sonido de las minas terrestres explotando. Incluso en el interior de la casa se podía oler el olor de la pólvora. Me movía con sigilo, temiendo hacer demasiado ruido. Wan Kai también sintió mi nerviosismo y se mantuvo quieto, con la cola entre las piernas. No me sorprende que sea tan precavida. Por la mañana, había mirado por la ventana pequeña del tercer piso y el oleaje denso de zombis me había dado escalofríos. Si cayera allí, realmente no quedaría ni un hueso. Afortunadamente, el proyecto de defensa de Qianchi no fue en vano. Este día también pasó sin problemas. Y cuando llegó el tercer día, solo había 3 o 5 zombis esparcidos que pasaban ocasionalmente. Después de ver al ejército de zombis, ni siquiera me impresionaba este pequeño espectáculo. ¿Esto se considera superado? Qianchi respondió con un y dijo que después de esta oleada de zombis, la ciudad tendría un breve periodo de calma y que él quería volver a su casa a buscar su computadora. Vale, ¿cuándo planeas partir? Te llevo. Qianchi se sorprendió. ¿Tú me llevas? Yo lo miré con aún más sorpresa. ¿Acaso piensas ir en la silla de ruedas? No, no. Qianchi estaba tan emocionado que tartamudeó. ¿No crees que es poco sensato que vaya a buscar mi computadora en este momento? No es un artículo esencial para la supervivencia. Le dije que estaba bien. ¿No eran así todos ustedes, los jugadores de tecnología? La computadora era como una segunda mano. Con una herramienta habitual, debe ser más conveniente. Después de un mes de convivencia, lo conocía un poco. Qianchi definitivamente no era impulsivo. Si quería tomar la computadora,
era porque esa computadora debía tener un gran valor. Entonces, no había nada malo en brindarle algunas facilidades en mi capacidad. Después de todo, en última instancia, yo era la que más se beneficiaba de él. El cuarto día, la oleada de zombies se retiró. Qianchi dijo que la situación era un poco mejor de lo previsto. Tal vez debido a que estábamos en las afueras, con mucha gente en los alrededores, el ejército de zombies no se detuvo y se fue rápidamente. Le pregunté la dirección de su casa en la ciudad y planeé qué camino sería más fluido para llegar. Cuando llegó el fin del mundo, mucha gente quería escapar de la ciudad. Numerosos automóviles llenaron las calles, atascando el tráfico, y nadie pudo salir. Qianchi dijo el nombre de un vecindario. Yo conocía ese vecindario. Era un residencial de lujo compuesto por villas con vista al lago y casas adosadas, uno de los barrios de ricos más famosos de la ciudad B. Parece que era alguien sin problemas económicos. Pero también era mejor así. La densidad de población de las residencias de lujo era baja y el riesgo era relativamente menor. En el momento de la verdad, fue Qianchi quien se mostró indeciso. Me preguntó si realmente quería ir con él. Aunque la oleada de zombies se había ido, todavía había riesgo. Le dije que era un poco arriesgado, pero que la computadora debía ser algo muy importante, ¿no? Qianchi dijo que sí. Después de reencarnarse, con su memoria sobrehumana, había organizado y registrado toda la información valiosa. Las ciudades principales por las que pasaron las dos oleadas de zombies, las características y debilidades de la evolución de los zombies, la ubicación de la expansión de la base de acogida para humanos, los informes de experimentos de los medicamentos biológicos específicos desarrollados posteriormente, todo estaba guardado en esa computadora. Miré hacia él con más respeto. ¿No era este el papel del doctor que se disputa entre varios poderes en las películas del fin del mundo? Qianchi dijo, si usamos estos datos como trato, deberíamos poder obtener un buen trato para nosotros dos, y para Huankai, en la base de acogida. Me quedé un momento sorprendida y le miré frunciendo el ceño. No he dicho que quiera ir a la base de acogida. No hay otra opción. Qianchi dijo con una mirada tranquila, cuando llegue la segunda oleada de zombies, solo en la base de acogida podremos sobrevivir. Cuando Qianchi dijo esto, lo creí. Realmente no tenía razón para mentir. Parece que la fuerza de la segunda oleada de zombies sería mucho mayor que esta, hasta el punto de que Qianchi directamente abandonó la lucha. Suspiré, dime, estoy preparada. ¿Qué evolucionará en la tercera oleada de zombies? ¿Podrán volar o desaparecer? Qianchi dijo que no sabía. No había sobrevivido hasta entonces. Aunque no quiero decir algo desalentador, la base de acogida está directamente controlada por el ejército. Ellos tienen equipos sofisticados y las armas de fuego son la mayor garantía. En efecto, era lógico. No importa cuán fuertes fueran los zombies, si se los reducía a cenizas, estarían muertos. Pero solo de pensar en tener que ir a la base y quedarme con hambre, y tener que preocuparme por qué alguien se comiera a mi perro, me enfurecía. Inkexin, ¿por qué eres tan glotona? Al día siguiente, muy temprano, conduje a Qianchi hacia la ciudad B. Qianchi hizo un pequeño dron que volaba de un lado a otro, explorando el camino. La situación en las afueras no era tan mala. Después de todo, no había mucha gente. Pero mientras más nos acercábamos a la ciudad B, el entorno se volvió más impactante. Las calles estaban llenas de vehículos abandonados, algunos quemados hasta quedar solo con el armazón. La carretera estaba manchada de sangre y de vez en cuando se podía ver restos humanos. Traté de no distraerme y concentrarme en conducir, pero en realidad estaba asustada. Si no me hubiera ido cuando lo hice, seguramente habría renacido varias veces. Después de la oleada de zombies, la ciudad estaba realmente más tranquila. Casi no se veían zombies. Siguiendo las indicaciones de Qianchi, llegamos sin problemas al vecindario de lujo. El guardia estaba ladrando y mostrando los dientes en la ventana del puesto de vigilancia, con una mirada feroz, golpeando el vidrio. Sin duda, era un vecindario de ricos. Incluso el guardia era tan diligente. Qianchi vivía en el segundo piso. Subimos por la escalera y la puerta estaba abierta. El interior estaba en un desorden total, los muebles estaban tumbados y la mayoría de las ventanas estaban rotas. Qianchi miró alrededor y dijo que seguramente alguien había estado allí. Las galletas y los conservas en el armario se habían ido. Afortunadamente, esas personas solo habían tomado comida. Él recogió la computadora y la cargó en la espalda. Justo cuando estaba a punto de salir, el intercomunicador de la puerta de acceso emitió un sonido estridente. Primero, se escuchó una melodía suave,
seguida de una clara voz femenina que anunció: el 5 de febrero, un helicóptero viajará a la ciudad B para comenzar la primera búsqueda de sobrevivientes. Antes de eso, los sobrevivientes deben prestar atención a su protección personal y no salir sin necesidad. Quería escuchar más, pero Jian-Chi me llevó hacia afuera. No vendrá nadie. Este plan de rescate se ha cancelado. Me sorprendí. ¿Cancelado? ¿Por qué? Hoy ya era el 1 de febrero. Seguramente había sobrevivientes que habían escuchado la radio y estaban aguantando con esa pequeña esperanza. No se podía jugar con eso. Jian-Chi pensó detenidamente y luego dijo: en aquel entonces, la pareja del capitán del equipo de rescate resultó herida y él no tenía ánimo para liderar el equipo. Me quedé un poco sin palabras. ¿Qué tipo de razón era esa? Y aunque uno no quisiera liderar, ¿no había alguien más que pudiera hacerlo? En el camino de regreso, Jian-Chi me explicó en detalle el motivo. En aquel entonces, el equipo de rescate ya estaba en el camino hacia la ciudad B en un helicóptero, pero el capitán recibió de repente la noticia de que su amada había sido mordida por un zombi. Si no regresaba rápidamente, quizás no pudiera verla por última vez. Así que apuntó la pistola a la cabeza del piloto y le hizo volver. Pero el virus de los zombis no se preocupa por quién sea tu novia. Sin un medicamento específico, todos somos iguales. Así que cuando regresó a la base, su novia ya se había convertido en un zombi y fue abatida por los soldados. El capitán, consciente de su negligencia y con el dolor de perder a su amada, se suicidó poco después. Escuché esto con tristeza. En estos tiempos, ¿quién tiene una vida fácil? Después de esto, pasó un largo periodo de paz. Aunque de vez en cuando había zombis rondando por aquí, solo eran de 2 o 3, sin importancia. El tiempo se fue calentando y Jian-Chi, con su pierna cada vez más ágil, comenzó a arañar la tierra en el patio para plantar verduras. Yo usé un palo y un barro de acero para afilar una lanza y practicaba en un neumático desechado, imaginando que un día podría atravesar la cabeza de un zombi con precisión. Desde que supe que era inevitable ir a la base de acogida, empecé a entrenar mi fuerza. En estos tiempos del fin del mundo, las discusiones no sirven de nada. Todo se decide con los puños. Si Kexin intentaba comer a mi perro, le daría 2 puñetazos. Pero antes de resolver el problema del perro, Jian-Chi trajo un gato gordo y adulto, con ojos redondos y un pelaje rayado. Lo encontré. ¿No es adorable? Llevaba al gato por las 2 patas delanteras, con los ojos brillantes. Ahora no tenemos que preocuparnos por los ratones. Le dije con frialdad: en estos tiempos, si encuentras un ratón, debes desuescarlo y secarlo para almacenarlo. No me gustan los perros, y naturalmente, no me gustan los gatos. Necesitan comida y hacen caca, y son molestos de mantener. Pero desde que Jian-Chi se mudó aquí, no he tenido que preocuparme por alimentar al perro y limpiar su caca. Jian-Chi no se rindió y volvió a levantar el gato para mostrarme: es adorable, ¿verdad? En absoluto. Le dije que había estado afuera todo el invierno y probablemente había comido carne de muertos. ¿Aún lo encontraba adorable? Jian-Chi dijo que no, que lo había encontrado en la fábrica de cerveza abandonada al lado. Había un gran almacén allí con mucha comida vieja que había atraído muchos ratones, y este gato se alimentaba de ellos. Wang Kai también estaba del lado de Jian-Chi, mirándome con ojos brillantes. 2 contra 1, no tuve nada que decir. Finalmente, tuve que dejar que el gato se quedara. Era más realista entrenar mi fuerza. ¿Qué pasaría si Kexin no solo quería comer a mi perro, sino también a este gato? Jian-Chi le puso al gato gordo el nombre de Laifu, diciendo que sonaba afortunado y que combinaba bien con Wang Kai. Hizo un árbol de gato con madera desechada para Laifu y una nueva casa para Wang Kai, manteniendo las cosas equitativas. Cuando el tiempo era bueno, Jian-Chi sacaba al gato y al perro, cepillaba al perro primero y luego al gato. El patio estaba lleno de pelo volando, como si estuviera nevando. Le dije que no se cansaba de hacer esas cosas todos los días. Jian-Chi dijo que tener un gato y un perro a su edad era su vida ideal. La segunda oleada de zombies llegó en el 9º mes después del fin del mundo. Con el tiempo acercándose, el plan de ir a la base de acogida tenía que ser puesto en marcha. Le pregunté a Jian-Chi cómo planeaba convencer a la gente de la base de acogida. Sin pruebas, no tenían razón para creerle. Jian-Chi dijo que sus antepasados le habían hablado en un sueño. Le pregunté: ¿estás haciendo bromas? Jian-Chi sonrió con picardía: al menos es más creíble que el reencarnamiento. Al día siguiente, envió un correo electrónico a la base capitalina con un mapa de exploración preliminar de un yacimiento de petróleo.
Después de la primera oleada de zombies, la gente descubrió que el olor del gasolina podía afectar efectivamente el olfato de los zombies. Pero el gasolina siempre había sido un recurso precioso. Se necesita para la construcción de obras, desde la pequeña movilidad automovilística hasta la gran construcción, y mucho más durante la etapa de rápido desarrollo y reconstrucción de la base humana, donde la demanda era enorme. Este yacimiento de petróleo era como una bendición del cielo. La comunicación entre las dos partes fue muy fluida. 3 días después, un helicóptero se detuvo en el espacio delantero y 2 hombres altos y bien armados bajaron y tocaron la puerta de aleación de más de 10 centímetros de espesura. El hombre alto de cabecera se llamaba Uji, y el más bajo era su asistente, Xiao Wan. Ambos eran del patrullaje capitalino y esta vez habían venido para llevarme y a Jianchi a la base. Las cosas estaban ya preparadas y no había nada que dudar. Jianchi abrazó al gato y tomó el perro, yo llevé mi equipaje y subimos juntos al avión. En el helicóptero, el asistente Xiao Wan nos presentó brevemente la situación de la base de acogida para humanos. En los últimos 6 meses después de la oleada de zombies, todas las actividades productivas y de construcción se habían desarrollado de manera ordenada, y también se habían ido llevando sobrevivientes a la base. Según este ritmo, en menos de 2 años, los humanos podrían recuperar la ciudad y obtener el control. El futuro parecía brillante. Sí, si no hubiera habido una segunda oleada de zombies, este habría sido el resultado. Le pregunté cómo nos asignarían en la base de acogida y si tendríamos que entregar nuestras pertenencias personales. Xiao Wan sonrió y dijo que no, que excepto algunos artículos peligrosos y prohibidos, las pertenencias personales se gestionaban por los propios sobrevivientes. La base funcionaba muy bien y no faltaba nada. Llegamos a la base por la noche. Xiao Wan nos llevó a recoger las llaves de la habitación y hacer las tarjetas de identidad. Cada persona que entra en la base obtiene una tarjeta de identidad. Además de registrar la información personal, también se utiliza para almacenar puntos. Se obtienen puntos por trabajar y se pueden canjear por suministros de vida. Xiao Wan nos llevó a las habitaciones, nos dio algunas indicaciones y se fue. Las habitaciones de Jianchi y la mía estaban adyacentes. La suya era un poco más grande y el gato y el perro dormían con él. El trabajo de Jianchi ya estaba decidido. Estaría en el centro de control central, donde se reunían todos los élites científicos de la base. En cuanto a mí, originalmente no necesitaba trabajar. Jianchi dijo que sus puntos eran suficientes para mantener a 2 personas, un gato y un perro. Pero yo pensé que no era necesario. Tengo manos, pies y fuerza, no necesito que nadie me mantenga. Así que, al día siguiente por la mañana, fui al centro de avisos para buscar una oportunidad de trabajo. Aquí, los trabajos técnicos eran más demandados. Médicos, enfermeras, ingenieros, electricistas, reparadores, cualquier especialidad era bienvenida. Aquellos sin una especialidad técnica también podían ayudar con trabajos físicos, como cultivar la tierra, plantar verduras o transportar mercancías. Elegí varios puestos similares y finalmente conseguí un trabajo de ayudante en la cocina del comedor, es decir, lavar platos y limpiar verduras en la cocina. Me daban 2 comidas al día y podía llevarme los restos de la cocina. El comedor estaba cerca del centro de control central. El primer día de trabajo, me encomendaron llevar comida a los científicos élites en el centro de control central. Arrastré un carrito de 4 ruedas lleno de comida empaquetada, un plato de carne, 2 de verduras, un plato de arroz y una sopa. La combinación de carne y verduras era bastante razonable. Llevaba la tarjeta de trabajo colgada del cuello y entré sin problemas en el edificio del centro de control. Seguí la lista que el supervisor de la cocina me había dado previamente y entregué la comida piso por piso. 10 platos en el tercer piso, 15 en el cuarto, 7 en el sexto. Mientras estaba comparando la lista, un grupo de personas pasó corriendo al lado mío y alguien gritó detrás: «Inkexin, espera. ¿Te has olvidado de algo?» Me detuve de inmediato. «Inkexin». Volví la cabeza para mirar, pero aquellas personas ya se habían alejado y había demasiadas para distinguir quién era exactamente. Solo vi vagamente que la persona que recibió el objeto era una mujer de estatura mediana. ¿Inkexin también trabajaba en el centro de control? Después de entregar la comida, arrastré el carrito de vuelta al comedor. La hora de comer ya había pasado, pero trabajar en la cocina tenía esta ventaja: podía comer los restos, al menos no me moriría de hambre. Trabajé hasta las 4 de la tarde y luego, con la comida sobrante empaquetada, volví al dormitorio. Abrí la puerta de Jianchi y alimenté a Wang Kai y a Laifu. Durante varios días, no vi a Jianchi. Él estaba ocupado con su trabajo y yo también tenía que trabajar. Conocí a muchos vecinos del mismo piso,
pero solo conocía el nombre de Uji. Los otros también eran personas importantes como el administrador del departamento de ingeniería y el responsable del departamento de materiales. Me di cuenta luego que esta planta era exclusiva para personas con capacidad. No me sorprendía que las condiciones de alojamiento fueran tan buenas. El trabajo de ayudante en la cocina no pagaba mucho. Solo daba 65 puntos al día, y el consumo de una comida era de aproximadamente 8 a 10 puntos. Si no fuera por el comedor que me daba comida, no podría mantener a Wankai y a Laifu. Era evidente que los demás en el piso sabían que había entrado aprovechando las relaciones. En todos estos días, solo Uji me saludaba ocasionalmente cuando nos encontrábamos en el pasillo. Los demás se mostraban tan altivos que daban la impresión de querer levantar las narices hacia el cielo. En realidad, no me importaba mucho. Es el fin del mundo. ¿Quién tiene una vida más preciosa que el otro? Uji era el capitán de la vanguardia. Era un puesto muy prestigioso y, además, él era alto y apuesto, uno de los personajes más populares en la base. Una chica bonita siempre lo buscaba. Podía ser su novia, o tal vez no había oído de oídas que esta chica era la hija del ministro del suministro de materiales. Solo escuchando el nombre del departamento, se podía saber lo importante que era ese puesto. En resumen, Uji había subido en el mundo. El comedor me daba comida, así que la mayoría de mis puntos se acumularon, pero no los guardé. Casi todos los cambié por comida instantánea en bolsas. Galletas compactas, salchichas, leche, cualquier cosa que pudiera encontrar, las guardé debajo de la cama. Qianchi estaba ocupado la mayoría de las veces, pero de vez en cuando tenía días libres. Sacaba a Wankai y a Laifu a pasear y los cepillaba, llenando la calle de pelo de gato y perro. Un día, Qianchi y yo estábamos desayunando en el comedor cuando la bonita chica que siempre buscaba a Uji se acercó. Te he visto. Eres Qianchi del Departamento de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Me llamo Inyue. Encantada de conocerte. Qianchi no mostró interés y ni siquiera levantó la cabeza. Hola. Qianchi, mi padre dice que eres increíble, el más inteligente de la base. Si necesitas algo, no te hagas de rogar. Inyue se fue. Yo le dije a Qianchi, ella no exagera. Su padre es el ministro del suministro de materiales. Qianchi negó con la cabeza, es mejor no meterse con ella. Me rasé el oído, ansiosa por escuchar más. Qianchi dijo que en su vida anterior, después de la segunda oleada de zombies, la base se vio abierta por un pequeño hueco y Inyue y más de una decena de personas se quedaron atrapadas en la zona ocupada. Uji recibió la orden de liderar el rescate. Si se hubieran retirado a tiempo, se podría haber evitado las bajas, pero Inyue se negó a dejar sin recoger su foto de familia. El equipo de rescate y los atrapados eran 29 personas en total. Al final, solo Inyue y Uji sobrevivieron. Qianchi se rió con sarcasmo, y se atreve a traerme la foto para que la arregle, como si todos tuviéramos que rodearnos de ella. Pero la realidad era que, de hecho, todos la rodeaban antes del fin del mundo. Inyue era la hija de un funcionario de alto nivel, y después del fin del mundo, su padre era el ministro del suministro de materiales en la base capitalina. Ella siempre había vivido bien. Qianchi dijo que había muchos problemas similares. En resumen, estar cerca de Inyue solo traería desgracias. De repente, recordé otra cosa. Inkexin también se apellidaba In. ¿Serían relacionadas? Qianchi dijo que sí. Inkexin era la hija ilegítima del padre de Inyue, y las dos no se llevaban bien. Inyue pensaba que Inkexin no era de buena raza, y Inkexin pensaba que Inyue era una tonta sin cerebro. Quedé impresionada. Vaya, realmente. Una historia de hijas verdadera y falsa. Se han acumulado todos los trucos. No pasó mucho tiempo antes de que presenciara la guerra entre las dos hijas. Ese día, Inkexin y Inyue aparecieron al mismo tiempo en el comedor. Se sentaron frente a frente y el ambiente estaba cargado de tensión, se podía sentir el olor de pólvora desde lejos. Llevaba un paquete de cebacín y me senté a una distancia adecuada para escuchar. Comencé a limpiar los cebacins. Las dos estaban discutiendo. Inyue dijo con sarcasmo, para ser querida, primero tienes que ser bonita. ¿No te miras al espejo? La apariencia de Inkexin era normal, apenas alcanzaba el umbral de lo bonito. Junto a Inyue, que era naturalmente hermosa, se veía más ordinaria. Probablemente pocas personas hubieran adivinado que las dos eran hermanas. Inkexin replicó con calma, hay muchas personas bonitas, pero no todas tienen cerebro. Hay mujeres de 18 años todas las años. ¿Cuántos años más podrá ser bonita?
No es de extrañar que tenga motivos para estar orgullosa. Inkexin trabaja en el centro de control, y solo las personas con talento pueden entrar. Injue dijo de nuevo, con tu apariencia, caminando junto a Uji, solo le causarás vergüenza. Inkexin no se quedó atrás en absoluto. ¿Crees que a Uji le gustan las tontas sin cerebro? Lo que necesita es alguien que pueda caminar a su lado. Esta discusión entre ellas era realmente aburrida. Volvía y se repetía en torno a 2 puntos. Injue decía que Inkexin era fea, y Inkexin se burlaba de la baja inteligencia de Injue. La vida de estas señoritas era realmente emocionante. Mientras los demás se preocupaban por poder comer y sobrevivir, ellas estaban peleándose por un hombre. Como se dice, después de satisfacer las necesidades básicas, la gente empieza a pensar en otras cosas. Mientras limpiaba los evasins, escuchaba con interés. Sin darme cuenta, el problema se me acercó. Injue se acercó rápidamente y me agarró. Te llamas Lu Fanfan, ¿verdad? Dime, ¿a quién de nosotras le gustaría más Uji? Quise reír. ¿Qué tipo de pregunta infantil es esta? Yo no soy Uji, y él no me va a escuchar. ¿Qué sentido tiene lo que yo diga? Sacudí la cabeza, no lo sé. Deberías preguntarle a Uji en persona. Injue estaba probablemente furiosa. Estaba muy enfadada y repitió palabra por palabra, si fueras Uji, ¿a quién elegirías de nosotras? En realidad, no lo sabía. Solo había saludado 2 veces a Uji. ¿Cómo podía saber sus preferencias? Si yo fuera Uji, elegiría al padre de Injue. Ese era el ministro del suministro de materiales. Había muchos beneficios. Pero no quería romper con estas 2 señoritas, así que elegí una respuesta más equilibrada. Si fuera un hombre, probablemente me gustaría alguien más atento y amable. Atento y amable, no tienen nada que ver con la inteligencia ni con la apariencia. No ofendo a nadie. Desde entonces, la disputa entre las 2 señoritas por Uji entró en una etapa de intensificación. A menudo se podía ver a las 2 en el pasillo del dormitorio. Iban y venían, como si fueran a trabajar. Me divertía ver el espectáculo. Siempre y cuando Injue no me moleste y Inkexin no se coma a mi perro, todo estaría bien. Pero Uji no parecía mostrar preferencia por ninguna de ellas. Simplemente aceptaba todas las atenciones. Hoy tomaba la sopa de pollo que Inkexin le había cocinado, y mañana comía la fruta que Injue le había traído. Hay que saber que ahora es el fin del mundo. Aunque la base no carece de suministros, no todos pueden comer la sopa de pollo y fruta fresca preparada especialmente. Eso era un lujo, algo que no se podía canjear con puntos. Volví del trabajo en la cocina a las 9 de la noche. Qianchi ya estaba esperándome en el dormitorio. Bajó la voz y dijo que el dispositivo de detección había percibido una anomalía. Debía ser en estos días. En la actualidad, es más probable que el sur sea el área que se vea afectada. Aunque la defensa se ha fortalecido, nadie se atreve a garantizar que todo estará bien. Si no se mantiene la seguridad, es posible que haya una escasez de alimentos por un tiempo. Levanté el colchón y le mostré los alimentos que había almacenado. La mayoría eran galletas compactas, además de fideos instantáneos, conservas y salchichas, todos adquiridos con mis puntos. Además, había construido una capa de acero dentro de la puerta y escondido una lanza que me resultaba útil al lado de la cama. En cuanto a la conciencia de precaución, no me rindo. Qianchi me dio una llave. Detrás del edificio central hay un refugio antiaéreo. No tienes permiso, pero puedes abrir la puerta con esta llave. Si la situación se controla realmente, échate a salvo allí. De acuerdo. Al día siguiente, volví a trabajar como siempre. Pero en cuanto entré en la cocina, noté un ambiente diferente. Los rumores siempre existen, en cualquier época. Por ejemplo, ahora, había mucha gente reunida, hablando de que un equipo de vanguardia había encontrado zombies durante la limpieza ayer y que casi todo el equipo había muerto. ¿Cómo es posible que todo el equipo muriera? ¿No podían huir si no podían luchar? He oído que esos zombies también pueden correr muy rápido. Solo he oído algunos rumores. No sé si son verdad. La oleada de zombies realmente estaba por llegar. Pedí 2 días de permiso y canjeé todos los puntos restantes en mi tarjeta. Prioricé los alimentos, pero también no me importaba lo demás. Servilletas, cuchillos de fruta, alcohol, cepillos de dientes. Cualquier cosa era mejor que los fríos números en la tarjeta. Qianchi no había vuelto. Llevé a Wankai y a Laifu a mi habitación y cerré la puerta con llave desde el interior. En la madrugada, la alarma de la base se activó.
La radio anunció que había una brecha en la muralla y que actualmente podían haber zombies en la base. Todos los residentes no debían abrir las puertas ni salir. Cerré las cortinas, abracé a un perro y un gato y esperé en silencio. En la madrugada, escuché la voz de Uji. Sus pasos apresurados resonaban claramente en el pasillo. «Está bien, ya voy. Sé fuerte». En aquel momento, estaba escondida en la habitación, comiendo una lata de pescado. Un trozo para el gato, uno para el perro y uno para mí. Después de que Uji se fue, aquellos personajes importantes con estatus y posición también se inquietaron. No pasó mucho tiempo antes de que se escucharan más ruidos en el pasillo. «Xiao Wang, haz que el coche baje y me recoja. Me voy a esconder en el este de la ciudad». «¿Tienes comida?» «Llévala toda». El este de la ciudad era el centro de mando del ejército. Era definitivamente más seguro y tenía más garantías, pero no todo el mundo tenía el derecho a entrar. De todos modos, yo no podía entrar. La emisora de radio informaba de los puntos y ubicaciones cada 2 horas. La información se actualizaba rápidamente, y se sabía claramente qué áreas se habían visto afectadas y qué residentes debían evacuar. Tracé en el plano durante mucho tiempo y planifiqué 2 rutas relativas seguras. La distancia en línea recta entre el apartamento y el centro de control era de aproximadamente 1 kilómetro. Si todo salía bien, 20 minutos serían suficientes. Si tuve la mala suerte de encontrarme cara a cara con un zombi, también había un lugar en el camino donde podía esconderme brevemente. Era un apartamento de lujo en construcción, con un control de acceso muy estricto. Solo se podía entrar con una tarjeta de permiso. Había dado comida a los trabajadores de construcción y tenía una tarjeta de permiso temporal. 2 días después, escuché un nombre familiar en la radio. Se sospecha que hay infectados en el edificio 2 y el edificio 5 del distrito Xinjuan. El ejército de refuerzo está en el proceso de investigación. Por favor, cierren bien las puertas y tomen cuidado. Por desgracia, yo vivía en el edificio 5. Además de los vecinos del mismo piso que ya se habían evacuado, todavía había muchas personas en este edificio. Los zombies evolucionados tenían una fuerza de combate descomunal. Si los infectados se volvían zombies, las consecuencias serían graves. Me puse el mochila llena de cosas, puse al gato en el bolso delantero, tomé la pesada lanza y me rocié un poco de gasolina. «Vamos, Wan Kai». Wan Kai hizo un pequeño sonido y se alejó con la cola entre las patas. También llevaba una mochila en la espalda, con comida para gato y perro y algunas latas de pescado. La mayoría de los residentes de este piso se habían ido. El pasillo estaba tranquilo, muchas puertas estaban abiertas y el interior estaba en un desorden total. La luz en la escalera parecía estar averiada, parpadeando. Wan Kai se mantuvo muy cerca de mis pies, jadeando. El ambiente de pánico se había ido extendiendo. La calle estaba muy tranquila, y era difícil ver a cualquier persona viva. Intenté reducir mi presencia, no quería llamar la atención de esas cosas. Pero desafortunadamente, en el camino obligado, había un hombre sentado junto a un basurero, con una camiseta anaranjada, metiendo algo en su boca. Él escuchó el sonido, se volvió hacia mí, mostrando los dientes y rugiendo. «Wan Kai, corre». Cambié el plan y, con Wan Kai, corrí hacia el apartamento de lujo. Los zombies evolucionados eran muy rápidos, pero este parecía estar en el proceso de infección y no tenía todavía tanta agilidad, así que logré correr más rápido que él. Meto la tarjeta y abrí la puerta, luego la cerré con llave y saqué el spray de gasolina y lo rocié en la puerta. Vi cómo el zombi perdía el objetivo debido al olfato confundido y finalmente se alejó tambaleándose. Finalmente, solté un suspiro de alivio. Luego me di cuenta de que había alguien en este edificio que todavía no estaba terminado. 2 hombres y una mujer estaban parados no muy lejos, mirándome con precaución. Ellos me miraban, y yo los miraba. Uno de los hombres era de estatura mediana y corpulento. Me parecía familiar, como si fuera un líder de algún departamento. El otro hombre delgado y pequeño era el conductor. Lo había visto en la cocina, abusando de su posición para comer gratis, con un aire muy arrogante. Y la mujer también la conocía. Era la hija única del ministro del suministro de materiales, In Yue. Ella me miró con escepticismo. «¿Cómo has entrado?» Sabía lo que quería decir. Para una persona normal, no era posible tener una tarjeta de acceso a este apartamento de lujo. Pero yo tenía exactamente una. No quería entrar en conflicto con ellos, así que mentí. «Es de Jianchi». «Lo he pedido prestado». «Supongo que sí». «¿Y Jianchi? ¿Dónde está?»
en el centro de control. El apartamento tenía 4 pisos, pero la mayoría de las habitaciones no estaban terminadas o no tenían agua ni electricidad. Las únicas 2 habitaciones que se podían usar estaban en el primer piso y ya habían sido ocupadas por In-yue y los 2 hombres. Obviamente, no me daban la bienvenida. Pero yo no tenía intención de hacer amistad con ellos de todos modos. Me marché hacia el cuarto de descanso del guardia detrás del vestíbulo. El cuarto de descanso era pequeño, solo tenía una cama y una mesa. Saqué comida y agua de la mochila, alimenté a los animales y comí un poco yo también. Luego, cerré los ojos, cerré la puerta con llave y comencé a descansar. Pero apenas había dormido un rato cuando Wankai comenzó a patear mi cara con sus patas y emitía un sonido de lamento. Wankai siempre era obediente y no me despertaba sin motivo. Me levanté y salí. In-yue estaba en el vestíbulo, hablando con un hombre de mediana edad. Obviamente, este hombre era alguien que ella había dejado entrar abriendo el acceso desde el interior. In-yue preguntó con ansiedad, «Uncle Sao, ¿has visto a mi padre?» El hombre respondió, «El ministro In se ha evacuado con éxito y ahora está seguro». In-yue se alegró, «Eso es bueno». Sabía que vendría a buscarme. Me acerqué y agarré a In-yue, preguntándole, «¿Quién te ha dado permiso para dejar entrar a alguien?» In-yue se mostró sorprendida y luego se liberó de mi agarre, enfadada, «Esto no es tu casa». «¿Qué te importa?» Me esforcé por ser paciente, ¿no ves las heridas en su cuerpo? Era verano y la mayoría de la gente llevaba solo camisetas. Era imposible ocultar una herida. Y las evidentes marcas de mordedura y la sangre en el brazo de este hombre no se podían ignorar a menos que se fuera ciego. In-yue se enojó aún más, «Es una mordedura de perro. Es culpa de todos ustedes que tienen perros». In-kexin tenía razón. In-yue realmente no tenía cerebro. ¿Cuántos perros había en toda la base? La gente se preocupaba por poder llenarse el estómago. Los 2 hombres, el gordo y el delgado, también salieron al oír el ruido, pero eran más inteligentes que In-yue y se mantuvieron alejados, mirando. Dije, «Muy bien, entonces lo dejas entrar». «¿Y qué hacemos cuando no haya suficiente habitación?» In-yue se quedó sin habla, obviamente no había pensado en eso. Luego miró al gordo y al delgado. Los 2 hombres sacudieron la cabeza como si fueran tambores. Cualquiera con sentido común no se jugaría su seguridad. Le dije a In-yue, «Parece que tendrá que dormir contigo». In-yue se mostró sorprendida. «Pero, soy una mujer». Le dije, «No se distinguen entre humanos y zombis ahora. No seas tan estricta con el género. Además, solo tú lo conoces aquí. ¿Con quién dormirás si no contigo?» In-yue quería discutir, pero el Uncle Sao se cayó al suelo de repente, cubriéndose el brazo y retorciéndose en dolor. Ella se alarmó y se inclinó para ayudarle, «Uncle Sao, ¿qué te pasa?» ¿Qué podía pasar? Se estaba convirtiendo en un zombi, por supuesto. Hacía más de medio año que había llegado el fin del mundo, y esta señorita todavía no se había adaptado. Me sorprendió. El virus se desarrolló rápidamente. En poco tiempo, el Uncle Sao se convirtió completamente en un zombi, con los ojos en blanco, rugiendo y lanzándose hacia In-yue. Anticipé su movimiento y con una sola mano sostuve la lanza y la clavé en su cabeza. La sangre sucia manchó la pared. In-yue gritó. La miré con frialdad, grita. Grita más fuerte y atrae a todos los zombis. Que nadie sobreviva. Los 2 hombres, el gordo y el delgado, se acercaron y cubrieron la boca de In-yue. In-yue todavía tenía una pequeña esperanza y dijo con voz temblorosa, «¿Es un ataque de rabia?» Me dio risa. No puedes distinguir si son perros o zombis corriendo afuera. Tienes 2 ojos en la cara y ni siquiera sirven de adorno. Eres realmente estúpida. In-yue probablemente no había visto a una persona tan descarada como yo. Quedó sin habla, con lágrimas en los ojos. El hombre gordo, incapaz de resistir más, salió a interceder, «Niña, no seas tan impaciente. Xiao Yue no lo hizo intencionalmente. Además, no ha pasado nada. Date un margen de clemencia». Lo miré con extrañeza, «Eres muy interesante. Estabas tan lejos antes, y ahora te acercas». El hombre gordo me reprendió con autoridad, ¿ese es el tono con el que se habla a un anciano? ¿Qué clase de anciano eres? He comido un grano de arroz o bebido un sorbo de agua de tu casa. No te importa acercarte, no hay problema. Te reservo un lugar en el cerro. A fines de año, saldrás al mercado y podrás venderte bien. Tengo mucha experiencia en discutir.
Ni 10 mujeres descaradas en el pueblo pueden ganarme, mucho menos estos ciudadanos educados. El hombre gordo estaba tan enfadado que temblaba. Dio 2 pasos hacia adelante y levantó el brazo. El pelo de Wang Kai se erizó en la espalda, mostrando los dientes y gruñendo, con una mirada feroz. Le dije, exagerando un poco, mi perro tiene un mal carácter. Si alguien se atreve a acercarse y es mordido, ahora no hay lugar donde tomar la vacuna antirrábica. Muere y vale lo que vale. El hombre gordo se detuvo, indeciso. No pude evitar sonreír en silencio. Todos estos tipos son iguales. Ninguno de ellos es digno de confianza. El zombi fue arrojado fuera de la puerta. La gente presente se dividió en 2 bandos. Yo me senté con Wang Kai y Lai Fu en un lado, y los 2 hombres se sentaron alrededor de Yin Yue en el otro. Un rato después, comenzaron a repartir la comida. Naturalmente, no me tocaron nada. Pero yo tampoco necesitaba nada. La comida que llevaba era suficiente para sostenerme por un tiempo. Lo que estaban repartiendo debía ser algo que Yin Yue había traído. Ella llevaba una maleta llena de comida. Para una persona, quizás fuera suficiente para unos días, pero para 3 personas, solo podía desearles buena suerte. No sé si fue por el hecho de que yo hubiera clavado la lanza en la cabeza del zombi, pero estos 3 no me molestaron más. Al día siguiente por la mañana, entraron 2 personas más en el apartamento. No necesitaron que alguien les abriera la puerta. Entraron con una tarjeta de acceso. Eran 2 caras conocidas, Inkexin y Uji. Uji tenía una herida en la pierna, no era muy grave, pero le limitaba la movilidad. Temporalmente se retiró del frente. Inkexin recibió la noticia y condujo a través de la zona de riesgo para recogerlo. Pero tuvieron mala suerte. El coche se averió en mitad del camino y tuvieron que refugiarse en este apartamento. Se marcharon con prisa y solo tenían algunos paquetes de fideos instantáneos. Abrí mi mochila y les di pastillas antiinflamatorias y vendas limpias. En estos tiempos, los medicamentos eran escasos. Uji se sorprendió y Inkexin estaba muy agradecida, diciendo que si podía ayudarles en algo, no tuviera reparos en pedirlo. En realidad, no era tan bondadosa. Ni me había enamorado de la apariencia de Uji. Uji era un hombre joven y fuerte, un soldado que entrenaba constantemente y estaba en la primera línea. Incluso si estaba herido, no era su rival. Si los 5 se unían, estaría en una situación más desfavorable. Pero rápidamente me di cuenta de que, incluso si no les hice ninguna gracia, estos 5 no se unirían. Porque Yin-Yue y Inkexin estaban luchando por un hombre incluso en un momento en el que estaban rodeados de zombies y su vida estaba en peligro. Yin-Yue invitó a Uji a dormir con ella en una habitación, porque esa habitación era más grande, era un apartamento. Por supuesto, Inkexin no podía aceptar. Entonces, las 2 comenzaron a discutir, palabra por palabra, sin darse un respiro. Al final, Uji sacó un sofá y se lo llevó detrás del mostrador del vestíbulo, diciendo que si algún zombi irrumpía, él sería la primera línea de defensa. Era una razón muy bonita. Nadie podía oponerse. Yin-Yue se paseaba alrededor del mostrador, con ojos ansiosos. Uji, ¿te duele? Uji, ¿tienes hambre? Uji, ¿quieres dormir un poco? Inkexin hablaba menos, pero no se olvidó de competir. Cambió la venda de la herida de Uji y limpió la muñeca manchada de sangre. Era muy atenta y comprensiva. Para las atenciones de las 2 señoritas, Uji, como siempre, aceptó todo. Yin-Yue trajo comida, 3 bolsas de pan, 2 bolsas de galletas y una caja de leche. Estos alimentos, si se los ahorraba, le bastarían para comer durante 2 o 3 días. Pero para Uji, un hombre en la flor de la vida, comerlos todos solo le daría un 80% de saciedad. Si el ministro supiera que su hija preciosa estaba desperdiciando los alimentos así, probablemente se desmayara de rabia. Me escondí en la pequeña habitación y hice un inventario de todo lo que tenía. Si ahorraba, podía comer durante 7 u 8 días sin problemas. Desde que Uji se mudó aquí, todos parecían haber encontrado un líder, y él naturalmente asumió el papel de líder. Esta ventana tiene una grieta. Hay que sellarla. Uji me miró. Xiao Fang, todavía tienes una lata de pintura. Pintar el vidrio. Al escuchar este apodo, no pude evitar retorcer el labio. No estábamos tan familiarizados. No era necesario llamarme así. Pero para estas órdenes, intenté obedecerlas. No quería crear conflictos en este momento, especialmente cuando estaba en una posición débil. En un ambiente de consumo múltiple, la comida de Yin-Yue solo duró 3 días.
Como muestra de amistad, saqué voluntariamente la pequeña bolsa de comida que quedaba en mi mochila y cada persona recibió 2 paquetes de galletas compactas y un chocolate. Las noticias no eran buenas. La radio anunció que una gran cantidad de infectados habían irrumpido en la ciudad y que el área cercana era de alto riesgo. Se recomendaba a las personas con posibilidad de evacuar hacerlo. La condición para evacuar era tener un coche, pero el coche de Uji estaba casi destrozado cuando llegó y no había otros coches cerca. La situación real y la escasez de alimentos hacían que la gente fuera más irritable. En estos 2 días, In-yue y In-kexin discutieron 3 veces, el líder gordo y Uji tuvieron un conflicto, y el conductor delgado intentó acercarse a mi pequeña habitación. Él pensaba que yo había escondido comida. Wankai saltó hacia él y agarró el dobladillo de su camisa, gruñendo sin soltar. El conductor delgado gritó de miedo, lo que hizo que los demás se volvieran hacia nosotros. Él se liberó de Wankai y se fue corriendo, rodando. Uji frunció el ceño. ¿Este perro muerde? Mantuve una expresión impertérrita y tiré de Wankai hacia atrás. No muerde. Estaba jugando. Es un perro de raza común. Tiene un fuerte sentido de territorio. No se puede jugar con él. No podía luchar contra Uji, y él tenía una pistola. Uji era muy bueno con el tiro. El día anterior, había dado un disparo preciso a algunos zombis que vagaban cerca desde la ventana del 3er piso, lo que hizo que In-yue gritara como una fanática. La herida de Uji estaba casi curada, así que convocó una pequeña reunión y dijo que no era buena idea quedarse esperando la muerte. Había que salir a buscar comida o trasladarse colectivamente. Está cerca del comedor colectivo. En el almacén del comedor, hay mucha harina y arroz. Pero la defensa del comedor no era buena y no podía ser utilizado como refugio, así que alguien debía salir a traer comida. In-yue fue la primera en decir, deja que Lu Fan Fan vaya. Ella es muy fuerte y es buena luchando contra los zombis. El gordo y el delgado asintieron. Uji me miró y preguntó, ¿has luchado contra zombis? Respondí con ambigüedad, diciendo que solía hacer ejercicio, así que tenía más fuerza que una persona normal. En realidad, era fuerza bruta desarrollada al mover piedras y clavar neumáticos en el patio. Uji dividió a todos en grupos. In-yue y el conductor delgado en un grupo, yo y el líder gordo en otro, y él y In-kexin en el último. In-yue negó con la cabeza inmediatamente, diciendo que era tímida y no podía correr rápido, preguntando si podía no ir. Pero Uji dijo que, por razones de equidad, todos debían participar. Entonces In-yue dijo que, si tenía que ir, quería estar en el grupo de Uji. Yo también dije que estaba acostumbrada a trabajar sola y podía ir sola. Así que, Uji llevaba a las 2 hermanas Sin en un grupo, el gordo y el delgado en otro, y yo sola en el último. Los 3 grupos decidieron quién iría primero por sorteo. Tuve mala suerte y saqué el primer turno. El gordo y el delgado gritaron de alegría. No les hice caso y me puse a preparar mis cosas. En realidad, el turno en que salieran no importaba para mí. Si no hubiera problemas inesperados, no volvería a este apartamento. En una situación sin comida, la gente puede hacer cualquier cosa. He alimentado a Wankai para que sea gordo, no para que llene el estómago de otros. Muy temprano al día siguiente, salí con el perro y el gato en la espalda. La calle estaba desierta. De vez en cuando, se podía ver grandes manchas de sangre negruzca en el camino y restos humanos esparcidos, evidencias de los terribles sucesos que habían ocurrido. No tenía intención de ir al comedor. Como un gran almacén de suministros, seguro que muchos la tenían en cuenta. El riesgo era igualmente alto. Quería buscar a Jian Chi, pero no sabía dónde estaba. In-kexin dijo que los miembros del centro de control se habían trasladado temprano al este de la ciudad, el área más segura, pero ella había escuchado que Uji estaba herido en el camino y decidió recogerlo, así que no se unió al grupo principal. Le pregunté si había visto a Jian Chi. Ella fue franca y dijo que en aquel momento había sido muy caótico, había mucha gente y no se había dado cuenta de quién había faltado o llegado. Así que en este momento, no sabía dónde debería ir. Tal vez debería ir primero al refugio antiaéreo, asegurar mi seguridad primero y luego pensar en otras cosas. Mientras observaba con precaución a mi alrededor, caminé junto al muro. De repente, una pequeña piedra cayó desde arriba. Levanté la vista y vi a Jian Chi asomarse por la ventana. Sonrió mostrando sus dientes blancos. ¿Por qué has tardado tanto? Te he estado esperando. Yo. ¿Qué estaba haciendo Jian Chi aquí? Conocía este lugar. Era un edificio de 2 pisos de cemento, también era el almacén del comedor.
Trabajaba en la cocina y era parte de mi trabajo diario colocar el carrito de comida y recoger los desechos. Qianchi había venido a comer algunas veces y me había ayudado. Cuando subí, Qianchi estaba sentado en un cojín con la computadora en los brazos, y había algunos alimentos esparcidos alrededor. Le pregunté, ¿no se había evacuado el centro de control? ¿Por qué no te has ido? Qianchi dijo, te estaba esperando. Si hubieras ido al centro de control y no me hubieras encontrado, me habrías odiado. Estas palabras, no soy tan tonta. Viendo que no le creía, Qianchi volvió a tocar su pierna y sonrió con tristeza. No pude evacuar. El coche se volteó y me rompí la pierna. No podía irme. Me senté en el suelo y dejé la mochila a un lado. He estado escondida en el nuevo apartamento durante unos días. Lo sé. Qianchi dijo, hay un localizador en el collar de Huankai. ¿Un localizador? Lo miré fijamente. ¿Cuándo lo pusiste? Qianchi pareció inocente. Lo puse hace tiempo. Te lo dije. ¿No recuerdas? Recorrí mi memoria y sí, parecía haber sido así. Bueno, si lo puso, era por la seguridad de Huankai. Tomé la mochila y busqué dentro, luego le lancé el resto de las vendas y las pastillas antiinflamatorias. Solo hay estos. Haz lo que puedas. Qianchi recogió la bolsa y la inspeccionó, frunciendo el ceño. Esta dosis. ¿Estás herida? No, es para Uji. Qianchi se sorprendió. ¿Uji? También está aquí. No solo él. Hay mucha gente. Conté con los dedos. Inyue, Inkexin, un líder del que no sé de dónde es y un conductor el que se pavoneaba en la cocina. Debes haberlo visto. Es como un drama. Qianchi tenía una expresión seria y después de un largo rato dijo, no te acerques demasiado a Uji. Me incliné para quitar el pelo de gato de mi ropa, lo sé. No tenía esa intención de todos modos. No conocía mucho a Uji, pero no me gustaba su carácter. Pero que Qianchi dijera eso solo podía significar una cosa: había sufrido por culpa de Uji. No en esta vida, entonces en la anterior. Antes, sobre la vida anterior de Qianchi, a menos que fuera información importante para la vida, no le preguntaba demasiado. Él podía decir lo que quisiera, o no decir nada. Pero ahora, me acerqué un poco más. ¿Cómo vivía en mi vida anterior? ¿Cuánto sabes? Cuéntame. Qianchi no pudo evitar reírse. ¿Qué? ¿Me crees al 100% ahora? Admito que soy una persona con muchos celos. Por ejemplo, Qianchi dijo que era un reencarnado, pero no podía mostrar evidencia concluyente, así que solo podía creerlo a medias. Pero en este momento, ya no tenía sentido preocuparse por eso. Solo parecía que en mi vida anterior había sido muy tonta y siempre había sido engañada. Cuéntame. Te creo. En esta historia, Qianchi y yo nos conocimos en un avión de rescate que viajaba de la ciudad B a la capital. En aquel entonces, Qianchi estaba huyendo desesperadamente de los zombies. Comía una vez cada 3 días, con el estómago pegado a la espalda, y los alimentos de emergencia en el avión de rescate se habían acabado. Le di un paquete de fideos secos. Entonces él pensó que era una persona buena y digna de conocer, y como Qianchi siempre había amado a los perros, luego, aprovechando la excusa de acariciar al perro, nos conocimos mejor. Fui asignada al departamento de inspección de entrada. Es decir, cuando los equipos de rescate o los soldados regresaban a la ciudad, se les examinaba si estaban heridos, si era una mordedura o arañazo de zombi o una herida normal, y se tomaban diferentes medidas. No era un buen trabajo. El riesgo era alto y a menudo había casos de ataques por infectados. No pocos habían muerto. Pensé que esta trama era básicamente lógica y luego planteé una duda como, siendo una persona tan insignificante, ¿me metí en problemas con Inkexin? Qianchi dijo que durante un tiempo, Uji fue enviado fuera con frecuencia. A veces, salía y entraba varias veces al día, y cada vez pasaba por el puesto de inspección que yo supervisaba. Entonces Inyue me encontró y dijo que quería reemplazarme. La señorita no conocía la vida real, pero yo no me atrevía a ser descuidada. Si algo le pasaba en el puesto de inspección que yo estaba a cargo, no podía asumir la responsabilidad. Así que la rechacé. Y entonces Inyue me odió. Era fácil para ella arreglarme. Entonces, siempre me asignaban a trabajar durante la hora de comer, y cuando llegaba al comedor, no había nada para comer. Era común que me pasara el día sin comer 2 veces. Luego Inyue también entró en el puesto. A partir de entonces, no solo tenía que trabajar, sino también atenderla, y mi carga de trabajo se duplicó.
Era una desgracia sin sentido. Luego, Inkexin no pudo seguir quieta. Se acercó a mí con frecuencia y me regaló una caja de conservas en aquel entonces. Eso era verdaderamente valioso. Pero yo no soy tonta. No se reciben conservas sin motivo. No quería meterme en la trama cliché de dos mujeres peleándose por un hombre. Así, con muchos reveses, llegamos a la segunda oleada de zombies. Los zombies evolucionaron por segunda vez y la base fue penetrada. Muchas personas murieron. Yo también. Después de mi muerte, Qianchi llevó a Wang Kai a su patio y lo crió. Un día, cuando regresó del trabajo, descubrió que Wang Kai había desaparecido. Siguiendo la localización, llegó a la zona de tiendas del ejército. Había una enorme olla hirviendo y al lado, una piel de perro recién desollada. Wang Kai estaba muerto. Lo había hecho Inkexin. Más tarde, Qianchi fue enviado fuera de la base y murió en una operación de limpieza. Después de escuchar esto, me quedé en silencio por un largo rato y luego dije, ¿yo muero y Inyue y Inkexin siguen vivas? Qianchi dijo que sí. Me pareció que había algo raro. En primer lugar, en términos de fuerza y físico, no soy inferior a Inyue y Inkexin. ¿Por qué morí y ellas sobrevivieron? Y para ser honestas, un talento como Qianchi no debería haber sido enviado fuera. Podía desempeñar un papel más importante en el centro de control. Seguramente había algo más que sucedió. Esa noche, tuve un sueño. Un sueño largo, con imágenes extrañas pero muy reales. Estaba en el cuarto de trabajo del puesto de control. Había una persona tirada en el suelo. O más bien, era un zombi en proceso de infección. Verificar si los extranjeros estaban infectados era mi trabajo cotidiano. Por seguridad, el puesto de control solía tener una salida de emergencia en caso de que algo saliera mal y los trabajadores pudieran escapar a tiempo. Pero en este momento, esa puerta estaba cerrada con llave. Pateé y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Inkexin estaba detrás del vidrio, mirándome con indiferencia. La escena cambió. Qianchi estaba enfrentándose a Inkexin. Inkexin dijo, Yi está herido. Necesita recuperar fuerzas. Ahora hay una escasez de suministros y las personas son más importantes que los animales. Qianchi se rió con sarcasmo. Si necesita recuperar fuerzas, ¿por qué no te cueces a ti misma? Robar el perro de alguien, eres realmente despreciable. Dio un puntapié a la olla y la sopa caliente se derramó en el suelo. Luego, 4 o 5 hombres fuertes se abalanzaron sobre él y lo agarraron, dándole puñetazos y patadas. En el polvo suspendido, el rostro de Inkexin tenía una sonrisa, repugnante y desagradable. Toda la noche, repetí estos dos sueños hasta que me desperté al día siguiente con un dolor de cabeza atroz. Aunque era solo un sueño, la sensación era tan real que parecía haber vivido toda una vida. El sol ya estaba muy alto. Qianchi estaba alimentando al gato y al perro, y el cuarto estaba lleno de pelo. Me volví hacia él y pregunté, Qianchi, ¿te pegaron? ¿Qué? Diste un puntapié a la olla de la carne de perro y luego te pegaron, ¿verdad? Qianchi mostró una expresión sorprendida. Sí, pero ¿cómo lo sabes? Lo soñé. Me froté la cara y suspiré profundamente. Es extraño. No he reencarnado. ¿Por qué me siento tan extraña? Pero esto encajaba. Supuse que la última vez que Qianchi fue enviado fuera y murió sin saber cómo, también fue culpa de Inkexin. Según su estilo de actuar, después de un conflicto, no dejaría con vida a Qianchi. Había más zombies afuera de la ventana que ayer. Solo los que vagaban por debajo eran más de una docena. Qianchi abrazó a Laifu y lo acarició. Hay más infectados. Esta parte de la ciudad ya ha sido tomada. Si bloquean y concentran fuego, no podremos salir. Tenemos que salir de aquí. Apoyé sin reservas la decisión de Qianchi. En primer lugar, éramos aliados. En segundo lugar, Qianchi tenía cabeza. Pero, dicho esto, para salir de aquí, primero necesitábamos un medio de transporte. Y no solo no teníamos un medio de transporte, sino que Qianchi era un discapacitado y teníamos un gato y un perro. Era difícil decir que pudiéramos evacuar. Qianchi dio un golpe en su computadora portátil y dijo con confianza, soy importante. Habrá alguien que venga a recogernos. No supe qué decir. Al día siguiente al atardecer, un coche llegó a toda velocidad desde lejos y se adentró directamente en el grupo de zombies. Un hombre saltó del coche, con un cuchillo en la mano izquierda y un rifle en la derecha, abriendo un camino a través de los zombies. Era ágil y en pocos movimientos subió al tercer piso y se detuvo frente a nosotros.
Me llamo Qian Chen. ¿Eres Qian Chi? Me sorprendió al oír esto. Qian Chi y Qian Chen parecían hermanos. Pero resultó ser una coincidencia, porque el apellido de Qian Chen era Qian, sino Qian. Qian Chen era ex soldado especial. Solía estar siempre al lado del responsable general de la base. Esta vez fue enviado específicamente a buscar a Qian Chi y llevarlo de vuelta seguro. Los dos, con el gato y el perro, subimos sin problemas al camión pickup y nos dirigimos hacia el este de la ciudad. Qian Chen hablaba poco y tenía un aire de bandido, pero en este momento, resultaba más confiable tanto en su forma de luchar como en su aspecto, era mucho más intimidante que los zombies. El coche no había recorrido mucho cuando se encontró bloqueado. Asomé la cabeza desde el asiento trasero y, eran conocidos. Uji, las dos hermanas Yin y el conductor delgado. Qian Chen parecía conocer a Uji, así que disparó para limpiar los zombies alrededor, detuvo el coche y les hizo señas para que subieran. El camión pickup tenía 2 filas de asientos y el cuerpo del camión también podía llevar pasajeros. Además de Uji, los otros 3 se esforzaron por subir a los asientos. Injue se adelantó y se metió rápidamente. El conductor delgado no pudo subir y estaba muy preocupado. Saca al perro. ¿Por qué debe ocupar el asiento de una persona? Solo decía esto, pero no se atrevía a agarrarlo, porque Wang Kai realmente podía morder. Qian Chen fue lacónico y con un simple primero viene, primero servido mostró su actitud. In Kexin y el conductor delgado tuvieron que subirse al exterior. El coche continuó avanzando. Injue me miraba, con una expresión de sorpresa y desagrado. Antes, quizás no me hubiera dado la pena atenderla, pero después de ese sueño, la encontraba especialmente odiosa. Aunque la persona que me mató directamente no era Injue, el inicio de todo estaba relacionado con ella. Injue se inclinó hacia adelante y habló con Qian Chi. Qian Chi, ¿por qué no te trasladaste antes? ¿Has visto a mi padre? La última vez te dije que trabajar en el centro de control era muy difícil y con alto riesgo. Ve al departamento de suministro de materiales. Allí es mucho más fácil, no hay que trabajar y hay más provisiones. Cuando todo se calme, le diré a mi padre que te traslade allí. Gracias por la oferta, pero no necesito. Qian Chi respondió con indiferencia, luego apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos para dormir. En el camino, encontramos 2 grupos pequeños de zombies. Uno tenía una docena de ellos y el otro más de 20, corriendo detrás con gestos amenazadores, casi saltando sobre el coche. Pero Qian Chen era experimentado y con unos giros y vueltas los dejó atrás rápidamente. Los que estaban afuera tuvieron que pasar un mal rato. El conductor delgado y In Kexin tenían la cara y los labios pálidos. No pregunté dónde estaba el líder gordo, pero su destino probablemente no era muy bueno. Con aquel cuerpo, debía de ser difícil moverse. Era lógico que lo abandonaran en el momento crucial. Después de 5 horas de conducción, finalmente llegamos a la base militar en el este de la ciudad, el lugar más seguro de la base capitalina en la actualidad. Pero en el suelo que originalmente estaba despejado, sin saber cuándo, se había levantado un alto muro. Muchos soldados estaban en posiciones altas con armas, y debajo del muro, muchas personas estaban en un tumulto. Gritando, maldiciendo, tirándose al suelo, todo indicaba que la situación se estaba perdiendo de control. La expresión de Qian Chen también cambió. Se abrió paso hacia adelante para ver el aviso en la pared y luego trajo una noticia explosiva según la inferencia y cálculo de los biólogos, la tercera oleada de zombies se anticiparía. El virus ya no solo se transmitía por mordeduras salivares y había desarrollado una latencia. Es decir, los humanos infectados no sabían que habían sido infectados y solo se convertirían en zombies un día determinado. El riesgo era obvio. El ejército decidió bloquear la zona de protección del este de la ciudad y no admitir a ningún extranjero en un corto plazo. Para los sobrevivientes que habían llegado con tanto esfuerzo desde otras partes de la base, esto era un rayo de desesperación. La zona segura estaba justo al otro lado, pero no se podía entrar. Injue se descontroló inmediatamente. Fue a la entrada de la guarida y lloró, diciendo que su padre era el ministro del suministro de materiales. Pero con el ejército ya en control total, ningún ministro servía de nada. In Kexin y Uji también intentaron contactar a las personas dentro, pero ambos tenían una expresión no muy buena. Evidentemente no habían recibido una respuesta favorable. Qian Chen también se fue. No me sorprendió. Después de todo, solo se encargaba de rescatar a Qian Chi de la zona de riesgo. La situación actual había sobrepasado las expectativas. No tenía por qué correr riesgos innecesarios, ni preocuparse por los demás, especialmente por nosotros, que no podíamos ayudar en nada.
busqué un rincón de un bidón abandonado y recogí algunos ladrillos para construir un escondite precario. En esta situación, hacer alboroto no servía de nada. Solo podía esperar. Y lo más importante en esta espera era sobrevivir. Un herido, una mujer, un perro y un gato. En cualquier aspecto, éramos un grupo vulnerable. El cielo ya estaba completamente oscuro. La ira de la gente no se había calmado. El ejército abrió un pequeño acceso y distribuyó comida. Cada persona podía recibir una ración limitada con su tarjeta de identidad. Mi tarjeta podía recibir una ración, y la de Jianchi podía recibir dos, gracias a la atención especial que la base daba a los talentos. No sabía cuándo se abriría el este de la ciudad. Por ahora, no estaba preocupada por la comida, pero los medicamentos se habían acabado y había que economizar las vendas. No pasó mucho tiempo antes de que se acercara a alguien. Era In-yue. Tenía los ojos rojos y el pelo un poco desordenado. Evidentemente, había estado llorando. Pero esta señorita mantuvo su orgullo al enfrentarme. Me entregó su tarjeta de identidad y me pidió que me pusiera en fila y le recogiera una ración de comida. La miré con extrañeza y le pregunté, ¿por qué crees que debería hacer fila por ti? In-yue se quedó sin habla, se sonrojó y luego dijo, te doy puntos. ¿Cuántos quieres? Antes, quizás hubiera considerado la oferta, pero ahora, los puntos no servían de nada. No la hice caso y seguí comiendo mi comida. El arroz estaba un poco frío y la comida era simple, pero el grano era precioso y era importante llenarse el estómago. In-yue se enfureció y intentó golpear mi comida. La evité y luego le di una bofetada en su rostro delicado. No controlé el esfuerzo y esta bofetada hizo que In-yue retrocediera varios pasos y cayera en el suelo, despeinada. Es una lástima que en esta escena caótica, nadie la compadeciera por su belleza, ni nadie se pusiera de su lado por querer lisonjear al ministro In. Estaba sola y sin ayuda. Despierta, princesa. Es el fin del mundo. Los zombis comen a los humanos. No se puede dormir profundamente en este lugar. Jianchi y yo acordamos hacer turnos para vigilar y ayudarnos mutuamente. En un momento de desesperación, la gente puede hacer cualquier cosa. Como yo había previsto, esta noche no fue tranquila. Afortunadamente, el ejército envió patrullas, así que no hubo eventos especialmente graves. Por la mañana, fui a recoger otra ración de comida y, sorprendentemente, vi a In-yue en la fila. Parecía que se había dado cuenta o tal vez estaba demasiado hambrienta. En la plaza, se habían montado dos grandes tiendas y dentro había varios barriles, que eran los baños masculinos y femeninos. Al salir del baño, In-yue me detuvo. Además de la marca de la bofetada que le dieron ayer, parecía tener un buen color. In-yue cruzó los brazos, con una expresión altiva y mandona. No te ensoberbecas. Jian-chen vendrá a enseñarte una lección pronto. Así que se había aferrado a Jian-chen. No me dio la pena atenderla. Me dirigí hacia el bidón, planeando dormir un rato más. Jian-chen podría ser tentado por la belleza, pero no era un tonto. Perder la cabeza por una mujer era una idea muy estúpida. Jianchi estaba manipulando su computadora. Me senté al lado y acaricié la cabeza de Wankai. ¿Es confiable la noticia de la tercera oleada de zombies? ¿El virus se transmitirá por el aire? Jianchi negó con la cabeza, es falsa. Esta es una farsa ridícula causada por los administradores superiores por motivos personales. Solo podemos esperar a que se aclaren internamente. Asentí y no pregunté más. La gente en la plaza aumentaba constantemente. Todos los días, alguien llegaba desde otras partes de la base y repetía lo que habíamos experimentado: sorpresa, decepción y luego desesperación. Con más gente, la comida se hizo escasa. La comida pasó de ser 3 veces al día a 2, y luego a 1. Durante este tiempo, también hubo un incidente en el que un infectado se volvió loco y atacó a alguien. Aunque los soldados abatieron al zombi en el primer momento, el ambiente de inseguridad y depresión se había extendido por la plaza. Todavía teníamos la comida que habíamos traído. No había problemas para comer y beber en un corto plazo, pero Jianchi no podía decir cuánto tiempo duraría esta situación. En su vida anterior, no había sobrevivido hasta la tercera oleada de zombies. Volví a ver a In Kexin. Ella estaba con Uji, con una tarjeta de trabajo colgada del cuello, pareciendo ocupar un puesto de gerente de trabajo. Aunque todavía no podía entrar al este de la ciudad, su trato era mucho mejor que el de los demás. In-yue también los vio. Se lanzó hacia Uji, llorando y contando sus dolores y miedos, suplicándole que la llevara con él.
y luego fue golpeada por Jian Chen. La bofetada de un soldado especial no era solo una marca en la cara. In-yue recibió un golpe, sangró por la nariz y la boca y se desmayó al instante. Jian Chen era muy fiero. Yo tengo buen ojo para juzgar a las personas. Pero Wu Yi también fue muy despiadado. No hizo caso de In-yue y solo saludó a Jian Chen y se fue. Me quedé lejos, viendo el espectáculo como si fuera una gran obra de teatro. Jian Chi dijo repentinamente, el ministro In ha muerto. Entendí de inmediato. El ministro In estaba muerto. In-yue, como una simple flor de adorno, había perdido mucho de su valor. In Kexin, al menos era una persona inteligente. Wu Yi sabía cómo adaptarse a las circunstancias. Esa noche, un hombre delgado y alto se acercó. Mostró su identificación y certificado de trabajo, diciendo que el ejército estaba reanudando el trabajo de investigación del virus y que Jian Chi cumplía con los estándares y podía entrar en la ciudad por excepción. Jian Chi planteó condiciones, pidió 2 cupos de entrada y que se llevaran primero al gato y al perro para cuidarlos. El otro accedió con gusto y nos dio 2 tarjetas de acceso inmediatamente, luego se llevó a Wang Kai y a Laifu. Originalmente, estaba un poco inquieta, pero Jian Chi dijo que conocía a esta persona, que había sido su vecino en su vida anterior, tenía buena reputación y era vegetariano. De hecho, esta era la mejor solución. Ahora solo se podía recibir una ración de comida al día y mucha gente tenía los ojos descarados por el hambre. Tomé la tarjeta y la miré una y otra vez. 2 tarjetas de acceso, 2 cupos para entrar en el este de la ciudad, valiosas como el oro. Todo esto se debía a Jian Chi. Si no fuera por él, en la ciudad B, habría sido absorbida por la segunda oleada de zombies. Pero en su vida anterior, también fue asesinado por In Kexin. In Kexin, eres realmente digna de morir. Quizás por mis quejas, al día siguiente por la mañana, cuando estaba regresando con la comida que había recogido en fila, In Kexin me detuvo. Dijo que quería hablar conmigo. No sabía qué podía haber para hablar, pero seguí con ella. Llegamos a un callejón tranquilo. In Kexin fue directa y dijo que quería mi cupo de entrada a la ciudad. Para ser honestas, no puedes ayudar en nada si entras. Y conmigo, la investigación definitivamente avanzará más rápido. Intentaremos desarrollar un antígeno lo antes posible. También estamos contribuyendo a la continuación de la humanidad. Me estaba tomando por una tonta con estas palabras. Sonreí ligeramente. Si eres tan importante, ¿por qué no te dan una tarjeta de acceso? In Kexin se quedó sin habla y me miró con fijeza. No tenía miedo a ofender a In Kexin. La relación entre In Kexin y yo solo podía describirse como irreconciliable. No me importaba arriesgarme. Además, planeábamos entrar en la ciudad hoy. En cuanto a si tendríamos oportunidad de verse en el futuro si In Kexin llegaba a sobrevivir. Me volví para marcharme, pero de repente alguien me agarró del cuello desde atrás. Un momento de asfixia casi me hace perder el conocimiento, pero reaccioné lo suficientemente rápido y golpeé con el codo sus costillas, luchando desesperadamente para liberarme. ¡Qué malvada eres, In Kexin! No me extraña que me hayas llamado a este lugar tan apartado. Parece que si la persuasión no funcionaba, planeabas robar y matar para dejar sin rastro. Me enojé y me puse a pelear con ella. Pero In Kexin no era tan débil y sin daño como parecía. Debía haber aprendido algunas técnicas de lucha y estaba claramente preparada. Sacó una batea de béisbol de algún lugar. En esta situación, no podía ganar. La batea me golpeaba sin cesar y no tenía manera de defenderme. Justo en ese momento, se escuchó un maullido desde arriba. Laifu saltó desde el muro, con las 4 patas abiertas, se abalanzó sobre In Kexin y se aferró a su cara. In Kexin emitió un grito agudo. Tomé la oportunidad y le arrebaté la batea, golpeándola con fuerza en la nuca. Con un golpe, In Kexin cayó al suelo. Vengativamente, le di algunos golpes más y luego cogí a Laifu y corrí. Jian Chi ya estaba listo, esperándome a regresar con la comida. Sin esperar que él preguntara, dije rápidamente, he peleado con In Kexin. Vamos, no esperemos que ella nos persiga. Probablemente In Kexin no podía perseguirnos, pero Wu Yi era de su bando. Ni los dos juntos podíamos luchar contra Wu Yi. Metí a Laifu en la mochila y agarré a Jian Chi y corrimos hacia la guarida. Pasamos sin problemas por la inspección y entramos al este de la ciudad. Los días siguientes, la vida volvió a ser muy tranquila, como si hubiéramos vuelto a los días cuando acabábamos de entrar en la base. Jian Chi participó en el proyecto de desarrollo de un antígeno contra el virus. El entorno de trabajo era completamente cerrado y no se podía ver a nadie. Y yo encontré un trabajo de peón en la ciudad interior,
ganando algunos puntos y criando al gato y al perro. Pero la situación en general estaba mejorando. Poco después, se inventó un medicamento específico para el virus y, antes de la tercera oleada de zombies, se produjo en grandes cantidades y se distribuyó a los sobrevivientes en la base. Más tarde, la base se abrió, la gente ya no temía la infección y atacó activamente, recuperando finalmente el control de la ciudad. La vida y la primavera volvieron a esta tierra. Hasta el día de hoy, todavía no sé cómo Laifu salió aquel día, cómo encontró exactamente a mí y cómo ayudó a cambiar el curso de la batalla. Pero aquel garrazo fue muy fuerte. Hasta le dio de ojo a Inkexin. Quizás solo fue una herida, pero en un entorno sin medicamentos, Inkexin perdió el ojo. Este gato no se crió en vano. Después, volví a ver a Inkexin. Tenía un grave trastorno de la memoria. Ya no me reconocía, estaba en un estado de confusión mental todos los días, vagando por la calle y siendo perseguida y abochornada por los niños. Inyue todavía estaba con Jian Chen, y no estaba pasando bien. A menudo era golpeada y tenía la cara morada y enrarecida. Pero no se fue. Se mantuvo humilde y paciente, sin el aspecto de la señorita que tenía antes. En estos tiempos de reconstrucción, era momento de usar a la gente. Como una persona adulta con cuerpo sano y en la flor de la vida, no era difícil mantenerse. Pero ella había perdido el valor de probar. Prefería ser una dependiente de otra persona y humildemente buscar comida. En cuanto a Jian Chi, no lo he visto en medio año. Es un hombre muy ocupado, trabajando en un puesto importante y realmente contribuyendo a la humanidad. Recogí mis cosas, cargué a Huankai y a Laifu y volví a la ciudad B. La capital es sin duda muy buena, pero no quiero quedarme. Quiero vivir una vida más simple. El fuerte transformado de la fábrica frigorífica todavía era sólido, pero debido a que había mucho tiempo sin vida, el patio estaba lleno de malezas. Limpié la casa, revisé y reparé el sistema eléctrico, abrí algunas tierras baldías afuera y sembré las semillas viejas, esperando que germinaran. De vez en cuando, también conduzco hasta la ciudad B para buscar algunos suministros útiles, herramientas y ropa, y algunos muñecos, para traerlos de regreso y darles a Huankai y a Laifu como juguetes. Esta tarde, al volver a casa en coche, encontré la puerta abierta. ¿Había alguien que había entrado? Silenciosamente, saqué la lanza del coche y entré con sigilo. Había luz en la casa. En la mesa había comida humeante. Jian Chi estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, cepillando a Huankai. Me quedé parada en la puerta, aturdida. Jian Chi me miró y sonrió, mostrando sus dientes blancos. Hola, bienvenida a casa.